Bienvenidos a este nuevo episodio, Pepe, Hola. alias La Perra Vida. ¿Cómo estás? Así es. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien porque ganó Claudia. Es lo que te iba a decir. Entonces, Contento por bien. las elecciones, contento por el país. Bien, pero mal porque perdió Paulita Suárez. ¿Quién es De las Paulita perdidas. Suárez? Ah, ¿compitió Paulita Sí, Suárez? era diputada, no sé, creo que local. Diputada local en León. Pues también. Pensé que eran de San Complicado. Luis, de No, León. son de León. León es panista, De ¿no? la colonia del Cuecillo. Te lo traes el Ahí dato están muy exacto. Ah, es que Ahí tú tengo eres de varios allá. tíos. Oh, Ajá, sí. sí, sí, sí. Varios O sea, tíos pudo que ahora haber son sido... tías. Se dejaron llevar por el Sí, movimiento bueno, de... ya sabes. Es el mes. O sea, hubiera sido tu diputada. Sí, 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 sí. Pero perdió. Pero no... Pero Iba no es... por el PT. Ah, cabrón. Sí, por el PT, pero sí perdió, creo que sí perdió feo. En Monterrey perdió Conan, por ejemplo. Pero Feo, cero sí, votos, así qué ni cae horrible. ni hueso obtuvo ese Y güey. el Pato también no le fue tan mal, El ¿no? Pato, yo lo estaba apoyando, la verdad, bastante. Me sigue en Instagram. Sí, Gracias, Pato, aunque no nos conocemos, me sigues en Instagram. sí, que es Y un lo estuve tipo. siguiendo, güey, pero pues su pasado lo persiguió. Su pasado con la tigresa, su pasado Pues con... sí, pero el reloj lo tiene. Pero sí, Ujú. y que lo venda en el momento adecuado. Sí, El 10% obtuvo, o sea, no le fue tan culero como a el Conan, 10 pero estuvo estuvo bien, güey. bien. Para el que más compitió, Maides, exacto, compitió con Mariana Rodríguez y sí. con el, no me acuerdo el otro, Adrián güey, de la el Garza. Adrián de la Garza. Sí, Le sí, sí. fue feo. Bueno, como se darán cuenta, el tema serán Así es. las elecciones que tuvimos en México que, güey, le dicen las elecciones más grandes de la historia. Yo la neta vengo escuchando eso 2 o 3 veces, pero bueno, dicen que ahora fueron la mayor cantidad de cargos que estaban en juego. Y creo que también porque es el mayor número de personas que votaron, ¿no? Ah, ok. Pero porque también ha crecido la lista nominal. Sí, justo, O justo. sea, no solo porque ha habido más participación, sino además porque hay más gente que vota ahora, ¿no? Que también se veía como en los porcentajes donde decían que Claudia era la más votada. Ujú. En sentido positivo, se quería decir como que era más gente, y en sentido negativo, decir que era un porcentaje menor, pero hay que considerar que con Calderón, por ejemplo, que se competía, pues era menos gente, güey, de la Mucho lista menos. nominal. Ujú. Entonces, Mucho menos, pero y eso es totalmente un tema de Andrés Manuel, creo que sí ha politizado totalmente a la gente y ha hecho que más gente salga a votar exacto. para todos lados, ¿no? Y eso creo que es positivo. Eso le beneficia al país sin importar Claro. que no convenzas a la gente de que vote por tu Sí, partido. La realidad es que está saliendo la gente y eso está chido. sí. Incluso se ve la curva de Peña Nieto, que fue una elección muy baja, Ujú. con Andrés Manuel el fenómeno y luego con Claudia que repunta, que Sí. Claudia, para empezar con ese tema, pues es ahora nuestra presidenta. Ujú. Bueno, Tuvo, salvo lo que diga el cómputo distrital, pero claro, es muy amplia la ventaja, ¿no? Que podemos platicar justo de eso, de todos los fenómenos que suceden alrededor y el desconocimiento de cómo funciona el INE, desconocimiento normal. Yo creo que no es forzoso que la gente tenga que saber cómo funciona. Sin embargo, sí es preocupante cómo se pueden crear fenómenos de comunicación que hacen que incluso gente esté pensando que hay fraude, ¿no? está cabrón. Por ejemplo, en X, antes Twitter, no sé cuánto Ajá, tiempo nos tardaremos en seguir diciendo bueno, eso. La gente le apuesta al fraude. sí. Y bueno, también están los Pedro Ferriz de Con que le De hacen muy mal. Atypical, ¿no? Atypical TV, ¿viste ese Salen rollo? Nex a decir, esta casilla está mal, y ya la gente en comentarios le dicen, a ver, Pedro, esta es la normal y esta es la contigua, por eso Ujú. no te cuadran los datos. Pero está fuerte que la gente le está apostando a un fraude cuando la diferencia estuvo muy cabrona. Claro. Fue un 30%, o sea, perdón, 30 millones de votos, Ujú. que comparado con el margen que tuvo 35, ¿no? 35 Creo que millones de fueron votos, deja 35. reviso. Sí, sí, 30 sí. puntos Ah, porcentuales, tienes razón, exacto, sí. Sí, 35 justo. millones de votos. Sí, 35 millones de votos contra 16 de Xochitl. O sea, en porcentajes, el más bajo, ves que salgan como la media. 27.6 contra 59.5. O sea, Sí, no 2 hay a 1. manera de que, Sí, Pero bueno, el fenómeno del fraude está siendo como uno de los discursos. claro. La realidad es que no se ve manera de que hasta ahora, que es hoy 4 de junio, Ujú, ujú, ujú. 5 de junio, 5 es que ayer 5, me quedé dormido todo el día, 5, entonces 5. perdí ese día. Quiten a Claudia, va a ser la presidenta y eso habla de un fenómeno muy cabrón. Primero, que juraban que no iba a tener más votos que Andrés Manuel Sí. y los tuvo. Segunda, que creían que iba a estar disputado, es decir, entre la coalición PAN-PRI-PRD con Morena y su coalición, y no hay manera de que hubiera estado Que, competido. que suceden cosas muy interesantes ahí porque yo no creo, o sea, yo sí voté por Andrés Manuel, pero no creo que haya sido el mejor sexenio pues no sé si del país, pero bueno, no creo que haya sido el mejor sexenio. Pero creo que todo el fenómeno de la oposición generó que al mismo tiempo que la oposición se organizaba, que generó también que mucha gente que a lo mejor normalmente no hubiera salido a votar, lo hace.
y gente que vota por la izquierda. Y escuchaba un análisis también que hay cierta cifra negra en la izquierda, porque para la gente que tradicionalmente es de izquierda, es más complicado votar porque es gente que tal vez sí trabaja los domingos, gente Claro, que es más difícil que vaya a votar, tiene condiciones operativas de vida más complicadas para ir a complicadas. votar. eh, Se esforzó para ir a votar. En ese sentido, pues también es interesante cómo se ha politizado. Y también creo que ahí se rompe cierto paradigma, porque creo que la derecha decía que la gente educada vota por la derecha y la gente sin educación vota por la Sí, izquierda. Y entonces se demostró que no es así, porque veía algunos números que sí, en educación primaria y educación media, todo a la izquierda, así sí. 80%, 60%, 60%, ¿no? Pero en educación superior, gente con educación superior, y digo, quitando que alguien pueda pensar que tener educación superior te hace mejor persona o lo que sea, pero en el segmento de educación superior estaban muy parejas, eran como 44% Xochitl, 43% Claudia. Entonces, eso también rompe como cierto Prejuicio, estigma, cierto sí. prejuicio que existe por ahí, ¿no? Sí, y luego está el otro lado también de que eh, históricamente las elecciones no convocan a todos los votantes, por más Ujú. que sea una gran elección. Y está la parte también del voto, o el voto nulo o el que ni siquiera fue a votar, Ujú. que es interesante verlo porque una de las narrativas para el caso de las elecciones de López Obrador era, no, no eres el gobernante de la mayoría porque hubo todo este sector que no votó. Claro. Y a lo mejor en la de López Obrador se puede explicar porque todavía no explotaba el fenómeno de Morena, pero yo creo que ahora si Claudia Sheinbaum gana con esta cantidad de votos, la coalición tiene tan poquitos y encima sigues teniendo esa gente que no votó, pues significa que ni apoya a, digo, en términos lisos, ni Claro. apoya a Claudia, ni apoya a Xochitl, pero más allá de eso, no está lo suficientemente encabronada para salir y decir, vamos a detener a este gobierno. Porque una Ujú. cosa es que digas, soy apático, pero otra es, si las cosas están como lo plantean varios dirigentes de la oposición, Claro. la cosa estaría tan horrible como para que todos dijeran, vamos a detener esto, no voy a dejar mi voto nulo. Y tampoco pasó. Entonces creo que no es sostenible el discurso de que sí, te votaron 35 millones de personas, pero para contar el número de personas que están en contra, vamos a sumar los que no votaron más los que votaron por la Sí, coalición, que es claro. completamente innecesario. Y que yo creo que es una postura válida no votar, ¿eh? Porque Claro, creo que en este discurso, el discurso se radicalizó y se volvió horrible, pero creo que en este discurso la gente como que decía eso, ¿no? Que sí, que tenías que votar y que era una obligación y que bla, bla, bla. Y yo creo que se puede no votar por dos cosas y ambas son válidas. La primera es porque no crees en el juez, que hay gente que no cree en el INE y me parece totalmente adecuada la postura, ¿no? Yo sí voté, pero entiendo a la gente que vota en ese sentido. Y también entiendo a la gente que dice ninguna de estas tres posturas me sí, representa y sí. entonces no voy a apoyar a ninguna. Yo decido votar por el menos peor porque también veo muchas deficiencias en toda la gente por la que voté, pero pues, aún así decido validar este sistema, ¿no? Pero hay gente que decide no validarlo y creo que también es perfectamente válido Claro. opinar desde ahí, ¿no? Claro, y que va desde las posturas más tradicionalistas de decir pues, esto no, están los menos peor y la neta no considero que mi voto sea válido, hasta las posturas anarquistas de decir Sí, pues claro. ninguno tiene la validez, que es la responsabilidad de los partidos, porque más allá de echarle la culpa a esta Ujú. dualidad de todos contra Morena o la oposición, pues también hay varios matices y una de esas es lo que te decía, no satisfacer al electorado como para Claro. decir vamos a votar por ese. Me decías que sí votaste. En tu caso también te tocaron, que eran 5 o 6. 5, 5. sí. Eran diputados locales, diputados federales, presidente municipal, me faltaba uno, Presidente, presidente y senador. senadores. Sí, Ajá, sí. son los 5. Acá me tocó una extra que sería que Jefe de gobierno, ¿no? jefe de gobierno, creo que Ajá, sí. porque Ah, yo no claro, voté cierto. gobernador. Sí, Ajá. jefe de gobierno, tienes Sí, sí, razón. sí. Sí, fueron las 5. ¿Te tocó mucha fila? ¿Saliste temprano? No, fíjate que no. No, mi novia fue funcionaria de casilla. Se rifó, sí. Entonces ahí me pasó el dato cuando casi no había gente y ya Mm, fui. Fui como a las 12, una, y ya no había gente, ¿no? Pasé tranqui. directo. Ujú. Yo me quise esperar a que bajara el sol, tipo 5 de la tarde, y yo creo que todos pensamos lo mismo y me tocó una pinche filota. No, yo súper Y, tranquilo. y aparte solo había 2 cajitas, entonces, pero cabrona la labor de la labor de los funcionarios, porque si lo ves desde una perspectiva así como más allá del valor patriota de armar eso, pues güey, te Sí. agarran de voluntario y a ver, cálate y aprende todo esto y arma una Sí, casilla, y ¿no? todo el día, además, porque sí, llegaron como desde las 7, 7:30,
Y mi novia salió como, no sé, güey, como a las 12, 1 de la mañana. Y eso porque ya no fue a entregar el paquete electoral, porque quien va a entregar el paquete, pues otras 2 horas, 3 horas. O sea, dentro del mismo equipo de la casilla, hay gente que ya está todo y lo van a entregar. Sí, Ah, sí, cabrón, sí. eso no lo sabía. Usualmente lo hace el presidente y algunos representantes de partido, puede ser. Ah, eso no me la sabía. Ujú. Yo voté, yo sé que el voto, también me da risa eso. El voto es libre y secreto, pero me da mucha risa cuando la gente interpreta que sea secreto al hecho de que no lo puedes decir, güey. Ajá, O ajá. sea, como, no, ¿por Pero qué como de estás diciendo? obligación, ¿no? Exacto, ¿por qué estás Sí. diciendo que no, güey? O sea, es secreto desde la perspectiva de que no te deben de obligar a decir por quién votaste, pero no Claro. del hecho de que yo voté, digo, siguiendo No, esta... pero fíjate, pausa, Ajá, porque ahí hay un fenómeno bien horrible, güey. El que pasó con todas las señoras, pues sí, señoras blancas, sí. que estaban obligando a, Ujú, pues decían, ¿no? ujú. Por ejemplo, vi uno de una señora que estaba en Chiapas y acercaba a dos señoras indígenas y le decía, ¿por qué íbamos a votar, Mari? ¿Eh? Por Claro. Xochitl, Sí, ¿verdad? No sí, sí, mames, sí, eso es sí, una sí. cosa totalmente Que ahí es horrible, donde hablan güey. de justo la secrecía del voto, Sí, güey. sí, y Querer sí, la cooptar. señora le decía, ah, sí, para Xochitl y vas y chingas a tu madre después, ¿no? Janso Pero ya cómpralo, aplicó el ya, te la famosísimo, verga. sí, por este no, y luego ya el que le mandó Sí, foto ya le puso por este sí. exacto. Es un fenómeno bien feo que sucedió, ¿no? Sí, que habla de cooptar el voto. Ahí Claro, sí, por eso se ejerce lo del voto libre y secreto. claro. Te decía, yo voté para la presidencia, voté por Maines. Ahorita que Ujú. hablemos del fenómeno Maines, te cuento. No voté la neta pensando que iba a ganar, la realidad, porque por ahí un par de amigos estaban burlando de la Claro. foto del meme de Rafita de Los Simpsons de Maines contando sus votos. No voté porque fuera a ganar. Creo que puede ser la construcción de una oposición a mediano o largo plazo. ¿Para qué otra? Para senadores, ahí sí voté Morena, porque ahí sí conozco el trabajo de Harbush y de Ernestina Godoy. Ernestina. Para diputados locales y federales, voté Movimiento Ciudadano igual. Para alcalde la dejé nulo, que en este caso estaban compitiendo Margarita Saldaña, que es Ajá. panista, que llegó de derrocar a su vez a... ¿Cómo se llamaba el otro vato? ¿Te acuerdas? ¿Era Pablo? No, no era Pablo Moctezuma, era Es que tiene un Vidal nombre. Llerenas. Vidal Llerenas, que lo quitó. Y ahora, bueno, era renovar a Margarita o que llegara Nancy Núñez. Yo voté nulo, pero llegó Sí. Nancy Núñez de Morena. Y luego estaba. ¿Cuál le falta? Pues creo que ya. Diputados locales, Diputados locales federales, y federales, Movimiento Ciudadano. senador y jefe de gobierno. Ah, y jefe de gobierno, ahí sí voté por Clara. Ujú. Espero no nos falle. Porque sí Ese es sentí un que la lindo proyecto. neta, del lado del PAN, pues sí está esa mancha de que Taboada esté completamente vinculado al Ujú. cártel inmobiliario con una superestructura en donde él me parece que la salvación era, pues eso, tomar la alcaldía para decir, bueno, ya se borra Paramos, esa claro. mancha. Y bueno, así fue como voté. Eh, y de todas las que voté, bueno, pues para el caso de Maines ya sabía que no iba a ganar, no ganó. El caso de diputados, Movimiento Ciudadano, pues quedó como de las últimas, pero alcanzan por esta distribución de Ah, pluris. En el Senado, pues ahí sí Morena, que se va incluso con la posibilidad de mayoría calificada, ¿no? Ahorita hablar de eso. sí. Y en el caso de la alcaldía, te digo que lo tuve nulo y ganó, bueno, estuvo como también pegadón, pero ganó Nancy. Ganó Nancy. En tu caso, ¿cómo quedaron ahí a nivel local? Fíjate que no sé bien. A ver, yo voté por Claudia, pues ganó. Ujú, Que, pues, la verdad no me emociona tanto el proyecto. Creo que hay cosas que sí deben de mantenerse. Eh, Quizá lo más difícil ahí es que creo que nadie más tenía un proyecto. O sea, creo que Maynes sí tenía cierto proyecto, sí tenía ciertas propuestas. Y lo de Xochitl, pues era desastroso, ¿no? O sea, sí, nunca hubo un proyecto, todo era un poco como, como responder, más bien era como un yo no soy tú y sí, ese es mi proyecto, ¿no? sí. Como no ser tú. Entonces eso pues, me parece políticamente muy pobre. Me parece que la unión incluso del PAN, PRI, PRD es una cosa totalmente Impresentable. ilógica. Entonces, bueno, sí hay cosas que sí me parece bastante rescatables del gobierno de Andrés Manuel. Mucha parte de los apoyos para población vulnerable que Claro. han permitido que tengan otras condiciones de vida, que sí creo que los apoyos no van a solucionar la vida, pero creo que sí los ponen en cierto camino. Y creo que también muchos apoyos sociales que se dan es la línea muchas veces entre sobrevivir y no sobrevivir. O Sí, sea, no, yo creo que de repente la gente lo lee mal. Creo que no es un tema de salir de la pobreza. Creo que muchas veces está tan jodido sobrevivir. el tema que están más bien en la línea de sobrevivir y no sobrevivir. Entonces, bueno, pues eso siempre me parecerá loable, ¿no? Pues bueno, pues muchas cosas que se podían mantener ahí. Sí, Pues ahorita igual platicamos sobre el tema de que sea una mujer, eso también es sí, importante. En senadores voté por Morena también, por Mariela y por Higinio, que pues a Mariela la sí. conozco.
Bueno, pues me parece que es un proyecto político también limitado, por decirlo de alguna manera, que es como seguir fielmente al presidente, ahora a la presidenta. Sí, Entonces, bueno, pues en ese sentido, me parece complicado el hecho de que no existan o de que exista una mayoría tan grande, pero creo que tampoco le podías pedir a la gente que vote por otra cosa, porque eran totalmente lamentables las alternativas, ¿no? En diputados locales voté por una chava bueno, de Tlalnepantla, como de la zona, pues, ujú, que se llama Krishna Romero, que sí, ya platicábamos que te digo que le he visto trabajar como en muchas cosas, muchas sí, actividades como en particular, como cosas de Día de las Madres, de Día del Niño, que muchas cosas por los animales, o sea, sí tiene mucho trabajo que la sí, respalda, ¿no? En chamba, ese sí, sentido, pues se me hace interesante. A la diputada local por la que voté, también por el PAN, los dos, en el mes del Pride, fíjate sí, cómo es la vida. emparejó. Sí. Voté también en diputados locales por el PAN, porque conozco de manera indirecta a la diputada y pues me dicen que es una persona decente, entonces, bueno, pues eso ya, Quedará en ya es ella. decir, ¿no? Sí. ¿Y cuál falta? Ah, y presidente municipal, fíjate que también voté ahí por el PAN, porque el cuate que está se llama Tony Rodríguez. Es este perfil, pues sí, como muy del PAN, como de empresario que de repente se Claro. mete un rato a la política y así. Y sí me parecía que hubo un gobierno como muy eficiente. O sea, se hizo un socavón en mi calle y a los 3 4 días ya estaba resuelto. Temas del agua también muy rápido se resolvían. Como que era un gobierno bastante eficiente. Entonces en ese sentido pues estuvo bien. Y ahí ganó Morena otra vez, que ganó Raciel, que fíjate que creo que es egresado de la UAM. Sí, yo me acuerdo, lo vi. Y pues no se me hizo la verdad un gobierno maravilloso, creo que fue bastante opaco, pero bueno, pues ganó y ahí, ojalá lo haga bien. Estuvo bastante diverso. Ujú. ¿No? Sí, sí, fíjate que sí, voté 3 Morena y 2 del PAN. Del PAN, y fíjate que voté por el PAN porque me tendría que cortar una mano antes de votar por el PRI, porque eso Sí, no la va a neta. suceder. Y el PRD sí yo ya quería que perdiera el Sí, registro, ya que se vaya, que ya se que lo vaya. duerman. Ahorita lo platicaremos. Volviendo al tema que decías del proyecto, justo yo también no estoy tan vinculado con el proyecto de Andrés Manuel. En 2018 que votó, la verdad es que sí, Ujú. creí ingenuamente que podían cambiar muchas cosas. No creo que lo haya hecho como dice el discurso anti Andrés Manuel, que lo haya hecho todo mal. Creo que sí sacudió la política, que era algo que era muy necesario. Claro. Y nos acercó, güey, a jóvenes que de pronto si hubiera seguido el mismo modelo del PRI ni nos hubiéramos acercado a Ujú. ver. Otra cosa también bien interesante es que por fin sucedió lo que me contaban mis profes en los 70s, que es que se jalaban a la gente recién egresada para trabajar. Ah, sí, Y nos tocó ver a muchísima gente egresada, sí, compañeros, claro. compañeras, que incluso algunos ya compitiendo por un cargo, como el caso de Samuel, ¿no? Ujú. Se los jalaron al gobierno y sí vi como esa apertura que me pareció bastante interesante, porque al Sí. final la clase política sí es reconocida como una aristocracia. Igual y estamos creando una nueva aristocracia, pero la realidad es que ahorita entraron un chingo de gente nueva. Claro. Eso me Y en gustó. puestos de inicio, ¿eh? Porque digo, también creo, o sea, yo sí creo esa parte también que el Morena está en sus cuadros más grandes formado por gente del PRI. Claro. O sea, eso es un hecho. Pero pues es un hecho porque también de dónde quieren que lo saquen. O sea, pues Sí. era el PRI o el PAN, en Sí. todo caso, ¿no? O sea, no había otra escuela de cuadros, no había otros perfiles, ¿no? Sí, la gente con la escuela política no podría salir de otros lados, Claro, porque al final el PRI pues, es el PRI, la gran escuela. pues sí. Entonces, no estaba, te digo, tan a gusto con ciertas cosas. Uno de ellos que sí me causa bastantes escozores, la seguridad. Y sobre todo las respuestas del Claro. presidente en esta... Entiendo el discurso, entiendo el fondo de querer frenar y no darle ningún pretexto a la oposición, pero creo que en ese sí resbaló un montón de veces en torno a las personas desaparecidas, en torno a los feminicidios, en torno a esto último que decía, no subió bajó la violencia, subieron los homicidios, ¿no? Ujú. Ciertas declaraciones así. Yo creo que por ahí está bastante hueco. Y ahora con Claudia, pues la verdad es que el tema en la Ciudad de México, por ejemplo, pues yo creo que también la inseguridad está cabrón. El narco está metido en Sí, infinidad de lugares y se sigue presentando el discurso de que no. Pero como dije, no todo está mal. Sí creo que a nivel macro, porque los gobiernos los tienes que comprender así. A lo mejor el presidente municipal, como tú mencionas hace rato, sí lo ves desde lo micro y se tiene que ver así. Pero ya a nivel presidencia, a nivel senado, y eso pues, sí se tiene que ver desde lo macro. Y yo creo que manejaron muy bien muchísimas cosas. sí, Que Andrés Manuel es un estratega, te puede cagar o no, pero es un estratega político que supo, y ahorita igual lo platicamos, qué tanto influyó en que Xochitl fuera la candidata de la oposición y no claro. más bien que la eligieran ellos. Supo manejar esos temas. Entonces, con ese desencanto, pero teniendo las coordenadas políticas muy claras, dije, bueno, creo que es este proyecto. Y también voté por Maines en el sentido de que yo sabía que Claudia iba a ganar. No era como decir
si a lo mejor no le das tu voto, puede estar en riesgo que llegue la derecha o que llegue esta oposición rara, ¿no? Por ese lado. Por el lado del proyecto de Claudia también no me emociona como a lo mejor en el 2018 me emocionó pensar esta cuarta transformación, pero también lo veía una de las tantas cosas que decían en Televisa, que me gusta verlos porque de pronto se contradicen muy cabrón, decían, pues es que siempre va a ser más divertido el cambio que la continuidad. Claro. Entonces ahorita pensar en la continuidad pues no es como tanto de desgreñarse y decir va a estar muy cabrón ese pedo. Y creo que la mayoría de la gente lo sintió así. Vamos a defender, pero tampoco es una locura. Entonces, con esas reservas, creo que llega Claudia Sheinbaum y esa fue mi percepción de votar por ahí. Tampoco me imaginé justo que en el Senado y en la Cámara iban a obtener tanta fuerza, ¿no? Voté por esos Sí. dos porque dije, bueno, para respaldar el proyecto, con la idea anterior de Andrés Manuel de esas trabas que hubo, ¿no? Para el proyecto. Pero fue así, lo cual me lleva a plantear el siguiente tema, ¿no? Vienen las elecciones, viene el PREP y se dan cuenta que Morena puede tener mayoría calificada. ¿Qué significa esto? Que ya puede no necesitar de ninguno de los otros partidos negociar nada y presentar las propuestas que quieran y que éstas pasen como si nada. Porque hay una disciplina de partido muy fuerte, o sea que no es natural, Sí. ¿no? O sea, no es que si el presidente es del PRI, el PRI vote todo con él, ni que si el presidente es del PAN vote todo el PAN con él. No es necesariamente así, Sí. sino es una cosa de México, ¿no? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos existen lobbies en torno a cosas, ¿no? El lobby de las armas, el lobby de las Claro. drogas, el lobby de... bla, bla, bla. Pero no es necesariamente una disciplina de partido como tal, ¿no? Aquí sí existe una disciplina de partido, Sí. ¿no? Y en Morena está súper Muy notoria. cabrona. Por lo mismo que decíamos, muchos de los cuadros de Morena, pues no vienen de ningún lado. O sea, muchos son del PRI, pero muchos no vienen de ningún lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, no esperas que tampoco puedan tener otra postura o tener un proyecto diferente. Pueden ver por ciertas cosas en lo local, quizá, como se espera de un diputado, por ejemplo, pero creo que a nivel macro, Sí. pues van a votar con la presidenta, ¿no? Y que se vio mucho, por ejemplo, yo me acuerdo en las reformas de Peña Nieto, sobre todo que tengo Ujú. más cercanía, que justo estaba el PRI, pero estaba el PRI de Manlio Fabio, estaba el PRI de Ajá, Beatriz, sí, sí. y a partir de eso al propio presidente se le podía complicar. Y en este caso creo que no hay esos cacicazgos, y no lo digo despectivamente, sino las estructuras políticas Ujú. de, como dices, yo llegué de diputado, pero me debo a tal. Claro, Primero le pregunto a él si pasa la reforma del presidente antes que... No, el pastor político de Morena es el presidente y sí. en ese sentido va directo. Lo cual... también vinculado con las coaliciones, que en este caso el Partido Verde, un partido que podemos decir lo que sea, pero sabe jugar de partido satélite donde se Sí. pare. Y el PT, que sí es completamente, hasta en ideología, Ujú. afín, le puede dar esa estructura para que pase libre. Que también valga decir la pena, podrá decir la coalición contra Morena lo que quieran, pero el PRI también sirvió de vinculante para muchas reformas. Cuando Por faltaban ciertos supuesto. diputados, ciertos senadores también. Entonces, si consideras la mayoría calificada que ya tienen más el cuadro que Sí. representa el PRI, tienen vía libre para todo. ¿Tú crees que eso sea como muy peligroso como lo están planteando? Yo creo que sí es muy peligroso y no es sano para la democracia. Aunque eso era con Andrés Manuel. Digo, a ver, hay dos cosas. La primera es que a Andrés Manuel le queda como un mes de gobierno más. No, un poquito más, Ujú, ¿no? ujú. Un poquito más, un par de meses de gobierno. Y creo que va a tener como 20 días con los nuevos Eso, más diputados. bien lo que va a tener de un mes es con el nuevo. Con Sí, la nueva Cámara. Sí, yo creo que eso no es bueno para nadie, no es bueno para ninguna democracia, porque, sobre todo en el caso de Andrés Manuel, o sea, la gente y los diputados y las diputadas van a seguir fielmente a Andrés Manuel a donde vaya. Bueno, sí. No meto más miedo. No sé si con Claudia vaya a pasar lo mismo, pero digo, en el primer análisis sí me parece negativo que tenga una mayoría de ese tamaño. Ya se vio con los mercados, que al final es raro, porque ¿cómo haces política para no sí, incomodar a los sí, mercados, no? Que al final la economía, pues, no impacta quizá en lo micro, pero sí es importante que esté ordenada sí. a nivel macro, por supuesto, ¿no? Y ya hubo un primer crash con la bolsa, por ahí de 5%, que creo que también pasó un poco con Andrés Manuel y luego se fue reparando Sí, la se cosa. Yo reguló. creo que el gobierno de Claudia va a ser mucho más mesurado que el de Andrés Manuel, porque la figura incluso es muy diferente. Ya no va a haber otro Andrés Manuel en México. Yo creo que fue una cosa de una Sí. vez y pues es un fenómeno de análisis, ¿no? Totalmente. No me parece bueno que tenga esa mayoría. No sé si la disciplina de partido va a seguir también, ¿eh? Porque no sé si Claudia pueda seguir aglomerando tanto apoyo como lo es Andrés Manuel. Y no sé si Andrés Manuel de verdad se vaya a ir, Sí. ¿no? Yo quiero pensar que sí, pero pues no sé.
Porque creo que sus hijos no se han consolidado como pues se pudiera esperar de un dictador, ¿no? Sí, exacto. O sea, no creo que se han consolidado, no sé si quieran hacerlo. Por ahí ya gente empieza a decir como de, no, pues claro, José Ramón Beltrán Beltrán, sí. está para el 2030, bla, 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 ¿no? Sí. Pero, bueno, quién sabe. Eso ya es especulación. Sí, son puras especulaciones. Yo lo que veo, bueno, primero, yo creo que la prudencia, es que el poder te enloquece, pero Sí, yo claro. creo que la prudencia sí va a venir más de Claudia que de las cámaras, número uno, porque efectivamente no es este monstruo político que es Andrés Manuel, Claro. que también coincido, o sea, lo tienes una vez, para bien o para mal, lo tienes una vez cada 100 años. La Sí. manera en la que lleva la agenda, la manera en la que da los pasos políticos es impresionante, para bien o para mal lo sabe Ujú. hacer. Y Claudia es un perfil mucho más discreto, es un perfil que viene desde la ciencia, es la Sí, doctora Claudia Sheinbaum, claro. que tiene correlaciones políticas distintas a las que tiene Andrés Manuel. Y a partir de eso creo que la prudencia del perfil ya te marca lo que también decíamos hace rato. O sea, la gente, Morena se construyó para que Andrés Manuel llegara a la presidencia. Esa es la estructura, que también es una de las debilidades que le veo al partido. Siento que a nivel Sí, municipal y a nivel estatal fallaron muchísimo porque no tenían un proyecto para esos espacios, sino que el presidente dictó ciertas reglas políticas que aplicaban, como el ujú, no mentir, no robar y traicionar, pero que en la técnica, en la práctica, no te claro. dicen cómo gobernar un municipio, no te dicen cómo gobernar un estado. Porque cómo vuelves operativo el primero los pobres, ¿no? O sea, Exacto, con apoyo sí, pero ¿qué más, exacto. no? Y además, si el apoyo viene federal, entonces tú estatal, ¿qué haces Claro. para seguir Sí, manteniendo sí, eso? sí. Entonces creo que ahí viene uno de los grandes vacíos y que se trasladó a esos errores. Pero volviendo al punto, la prudencia creo que va a venir de Claudia Sheinbaum y Sí. que a partir de eso también las ovejas negras y los descarrilamientos de personas que ya no sigan tanto al partido puede ser una tentación porque ya no es seguir al Claro. presidente, sino es seguir a Claudia. Y bueno, mientras esté Claudia, entonces ya negociamos con la presidente. Y también se viene algo bien interesante. Con la camada de Andrés Manuel ya se sabía quién iba a llegar a qué cargo. Y a partir de eso, pues ya ni renegabas Sí. porque decías viene este y este. Se van a abrir un montón de espacios que se van a empezar a pelear, pensando tan algo tan práctico como el siguiente presidente o presidenta. Ujú. Y de ahí para abajo. Entonces creo que mucha gente en ese afán de decir, no, yo me brinco por mi cuenta, se le puede salir de control y Sí. puede ser ahí lo que detenga a esta correlación de mayoría calificada. Y también creo, sí, que es bastante peligroso. eh, porque para bien o para mal que se pueda discutir algo con un freno, eso en el sentido positivo e Claro. ideal de la democracia. Está bien que se pueda discutir ciertos temas con freno y que el partido no se vaya libre. Pero por otro lado, también me pregunto cuándo la oposición ha defendido los intereses públicos Claro. en el debate de las mayorías para decir, no, hagámosle esto. Lo último rescatable que le ve a la oposición, no sé si te acuerdas de este personaje, fue presidente del PAN y últimamente anda muy atinado en Damián Cepeda. Ajá. Sí, es Damián Cepeda, creo que sí. Sí, sí, sí. O lo estoy confundiendo. Un tipo muy atinado del PAN recientemente. Sí, diferente a Juan Cepeda, que era del PRD. Exacto, lo estaba Ajá. confundiendo con No, Juan. no, No, Damián sí es Cepeda sí es Damián del PAN. Cepeda. Ajá. Tipo así relamido. Ajá, Anda ajá, muy ajá. Del PAN, prudente. del PAN. Del PAN. Exactamente. Que desde los 2 años ya traen el Sí, pelito así ya. relamido, Así ya no se nacen. los puedes quitar. Así, ya es Eh, líquido amniótico, de hecho. de hecho, No es sí, gel. es pura placentita, así se les quedó y ya no se lo quitan. Eh, tenía este perfil muy atinado y lo vi defender uno que sí me parece una chingadera de Morena, que es quitar uno de los beneficios del amparo. Que si tú, Pepe, por ejemplo, presentas un amparo y esto que estás presentando te da la razón a ti, pero también me perjudica a mí, la defensa de tu amparo también me beneficia a mí. Ah, Y eso estaba chingón contra abusos de autoridad o, por ejemplo, si tú te quejas porque te faltaba el agua, por decir algo. Y ajá. entonces esta última discusión estaba relacionada con eso, con cómo quitar el amparo para que si tú lo metes te defiende a ti, pero ya no intereses de terceros. Y eso me parece una chingadera porque el amparo era una protección contra los abusos de autoridad. Yo había leído bueno, he visto un análisis de Carla Escoffi, Panini. creo que se llama. No, Carla Escoffi, creo que se llama así. Que hablaba de eso, o sea, como, no sé si es de lo mismo que hablas tú, de la temporalidad del amparo, o sea, que si iban a poner un tren por tu casa, Eso. entonces tú metías tu amparo, pero mientras decían si sí o si Eso, la no, suspensión detenían la temporal. obra. Ah, ok, Eso, justo. sí, 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 la sí, eso suspensión es bien temporal. importante. Si alguien viene y desmadra aquí la tubería de agua para dárselo a un Ujú. consorcio y yo me quedo sin agua, yo puedo presentar el amparo y decir, la autoridad me da la razón y me dice, se suspende la obra. Pero esta maniqueidad con la que lo quiere presentar, o avaló más bien Morena, lo que hace es que mis vecinos podrían respaldarse en mi amparo para defender su derecho y ahora no. Ahora esta suspensión temporal no se puede dar por esa razón y no pueden alegar terceros la defensa. Pero esa es la esencia del amparo y la están quitando. Claro, Y lo hacen pues por todo el pedo del Tren Maya y de todas las obras que estuvieron sí. detenidas mucho tiempo por ese lado.
Pero bueno, con ese asterisco fue lo más prudente que le vi al PAN. Entonces, no sé también, entiendo que idealmente está bien defender a la democracia y no pedir mayorías, pero durante el tiempo que tuvimos a la oposición Claro. tampoco funcionaron como un peso. El PRI se vendió en ciertas votaciones, el PAN alegaba por alegar ciertas cosas, Ujú. el PRD, bueno, pues el PRD. Por ahí, por eso, esa fue una de mis razones por las que voté por Maines, porque sobre todo a Maines no era tan conocido. De hecho, digo, habría que recordar que ese puesto era para Samuel, ¿no? Y por Sí. ahí lo bajaron. Pero lo vi dar varias discusiones desde la Cámara que me parecieron prudentes y por ahí nació el contrapeso. Entonces, yo creo que coincido contigo, sería peligroso, pero pues durante el tiempo que tuvieron la oposición no demostraron que podrían ser una buena oposición. Que eso justo fue el tema del Pacto por México, ¿no? O sea, que existía un impas político en la Cámara. Porque los diputados, pues son, justo por la disciplina de partido de la que hablábamos, son bien aferradotes. Entonces, si el PRI sacaba una iniciativa, no pasa porque es del PRI, no porque sea buena Sí, o no sea buena, sino porque era del PRI. Entonces, ese es el otro riesgo. O sea, el primer riesgo sí es el autoritario de que tengan una mayoría como la va a tener Morena aparentemente. Y el otro es que existe un impas político en el que no pase nada, ¿no? sí. Y sea un sexenio perdido también. Entonces, pues existen los dos riesgos, porque ¿cuál es el ideal? De que puedan ponerse a discutir y que en el terreno de las ideas puedan ganar unos u otros, ¿no? Pero, pues eso no Sí, pasa. es complicado. Ujú. Me gustaría que hablar de las propuestas de los candidatos a la presidencia, porque Sí. es la propuesta del candidato, pero también es lo que trae detrás, ¿no? Lo que decíamos hace Sí, rato. Por un lado viene Claudia, totalmente 4T. claro. Creo también que sí con un cierto perfil, como te dije, más discreto. Y también una particularidad es eso, como señalar algunas precauciones que Andrés Manuel no tuvo. Claro. En cuanto a no vamos a mover esto, o esto sí lo vamos a mover con todo, y una cosa así. Por el otro lado está Xóchitl Gálvez, que me parece que el único proyecto que tristemente pudieron presentar es decir, hay que tirar a estos. Ujú. Hay que tirar a Morena y en ese sentido vota por nosotros, que creo que es uno de los fracasos de la oposición. O sea, Totalmente. yo no me niego digamos, no voy con Morena ciegas, pero preséntenme una propuesta que me haga pensar en un proyecto de nación. Claro. Que ese es el pedo con Andrés Manuel. Le puedes criticar lo que quieras, pero presentó un pinche libro y dijo, este es un proyecto de nación. ¿Le quieren entrar o no le quieren entrar? Para el Claro. caso de Xochitl y la coalición, le entran desde la desesperación. Entonces no alcanzas a vislumbrar los pilares del PAN, ni los pilares del PRI, ni los pilares del PRD, porque no le das chance de que se presente en Claro. la propuesta. Por ahí gritaban, no vamos a quitar los programas sociales. Eso no es una propuesta, como tú dices, es una reacción. Entonces no Claro. puedes presentar una propuesta de nación que se base en esto. Y luego estaba, sí, Y que además justo como que no entran a tema, ¿no? Porque como que atienden a una facción, porque quieras o no, la facción a la que atiende Morena sí está de alguna manera estandarizada en algunos puntos. Todos queremos ciertas cosas, ¿no? claro. Y en el PAN, PRI, PRD no puede suceder eso, porque el PRI sí tenía más estilo de programas sociales, pero el PAN siempre ha estado, digo, no quiero decir en contra, pero sí de no les des, sino darles un trabajo, le Sí. das este discurso extraño, ¿no? No le des el pescado, enséñale a Sí. pescar. Pero justo en ese sentido no puedes estandarizar los deseos de toda tu población porque son súper diferentes. Y el PRD no se diga, es una cosa diferentísima. Bueno, sus cuatro adeptos Sí, quieren cosas muy sí. diferentes, ¿no? Y eso, y yo creo que además este tema de la marea rosa que iba en conjunto, que no era otra cosa que Andrés Manuel no. O sea, no había ninguna propuesta ahí. Y se veía cuando gente como Hernán Gómez, ¿El Ultra? no, Hernán Gómez es el hermano de Facundo. Ajá, órale. Ajá, es el hermano de Facundo. ¿Pero ese qué onda? Se iba a entrevistar a las marchas y entonces justo decía como de, a ver, pero pues a usted qué no le gusta. Ah, ya No, sé pues que van a cerrar cuál. las iglesias. Entonces, Como Facundo, pero con un poquito de pelo. como Sí, Facundo físicamente intelectual, sí son sí, así. sí, 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 es muy Ah, parecido. el güey es muy famoso, claro, y Ah, siempre sí. va como a provocar. Creo que está en la octava, ¿no? Y en esos Ah, claro, rollos. sí, ya. Sí. Ajá. No sabía que era hermano de Es hermano Facundo, de güey. Facundo, sí. Órale. Entonces justo iba a provocar en las marchas y lo que me parece que lo que mostraba ahí, pues más allá de que estaba chistoso, era que no había conjunción en los Sí. discursos de la gente, ¿no? O sea, por un lado sí la gente priista, que la gente que trabaja en el PRI, supongo. Sí. La, la gente del PAN, que bueno, tienden a ser como más clase media alta, empresarios o gente con esta ideología. Y toda la gente que estaba en contra de Andrés Manuel, pero no encontraba realmente un proyecto político al que sumarse. Entonces la Marea Rosa junta todo eso, ¿no? Y por eso al principio decían que era un movimiento cívico. Y Sí. después, bueno, ya salió Xochitl del discurso, pues ya, Se claramente no era rompe. nada cívico, ¿no? Y que justo viene con un repaso histórico de las instituciones. El PRI
Era un gobierno que asimismo se asumía como centro y que al final lo que buscaba era seguir gobernando según las necesidades. Y lo Claro. podrías ver muy izquierdoso, muy derechoso, pero tenía esa estructura, como de decir, un discurso muy nacionalista de los Ujú. tiempos de la revolución, porque al final viene de ahí, Sí. y sabías que esa era su esencia. Luego viene el PAN, que efectivamente, bueno, para empezar, el PAN viene de un intento de detener al PRI y decir, vamos a hacer que haga valer la democracia. Y vienen los Cloutier y viene toda esta Justo eso te iba a decir. estructura. Justo te iba a decir, o sea, el tema de los Cloutier, el tema del Maquío, el tema de todos los bravos, ¿cómo les decían? No eran los bravos del norte, sino, bueno, de toda esta gente Sí, del norte, de gente de trabajo, que sí es una ideología muy fuerte en el norte, claro. ¿eh? Que no sucede en el centro ni en el sur, o sea, la ideología, no que la gente Sí, no sí. sabe, pero Epa. sí era un perfil bien diferente, que es un perfil que a mí nunca me ha quedado muy claro, cómo llega al centro, cómo se institucionaliza, o sea, ¿cuál es el discurso? Porque el discurso de trabajo es bien diferente el del norte al del centro, y en el sur mucho más, ¿no? Sí, Entonces, no sé cómo se conjuga ahí, y luego cómo brincan de esta parte de que era el trabajo, o sea, el PAN sí era cosa de el trabajo, el esfuerzo, pero luego se empieza a sumar el tema de la familia y luego se empieza a sumar el tema, sí. bueno, cuando suma la familia ya empieza como otros valores, como y ya luego le terminaste de sumar como el tema de ir en contra de ir a favor, perdón, de las terapias de Sí, conversión, de ir en contra de los derechos reproductivos, de ir en contra de ya de mil cosas que terminan justo. sumando. Y en esta época me parece que es muy difícil sostener ese discurso y buscar una mayoría, porque va a Claro. tener un nicho definitivamente, pero de ahí a que puedan ganar con ese discurso, pues como se vio, está difícil. Justo, la derecha se conforma de esta, que se resume en este cuento de el norte trabaja, el Ujú. centro administra y el sur Sí, se lo gasta, ¿no? exacto. Y este sentido workaholic que sí lo veía justo hace poco, no me acuerdo si con Adrián Marcelo, con Roberto Martínez. Esta idea del norte del trabajo y el que no trabaja Ujú. es huevón. Claro. Pero cuando tienes tantas líneas ideológicas, donde ya se te abre para el yunque del PAN o se Sí. te abre para el sector empresarial del PAN y además, sumado a la fórmula que decíamos, lo quieres mezclar con el PRI, pues ya desde ahí hay varios del PAN que se bajaron y dijeron, Sí. no, a ver, o sea, las ideas del Maquío Claro. y ahora me vienes a decir que nos juntamos con el PRI. Y si a eso le sumas a la fórmula del PRD, que viene del 88, de un intento de fraude o fraude, que se consumó también gracias a fuerzas obreras y similares a lo que ahora sería el Partido del Trabajo, Claro. la izquierda, o sea, cuando hablabas en los 2000 era la izquierda el PRD y lo que a lo mejor hoy podría ser Morena. Con perfiles muy destacados que Y hubo en el PRD. muy, además de intelectuales, reconocidos por la gente. O sea, no Claro. nada más era de que, como cuando te presentan un intelectual y dices, sí, este güey tiene Sí. la No, gracia de una piedra. trabajo de calle. Trabajo de calle, ¿no? Cuando los quieres juntar, pues en un principio funcionó porque una de las cosas era, no vamos a permitir que pasen todas las reformas de Andrés Manuel. Y por ahí Ujú. podría tener sentido, es decir, como de manera reaccionaria vamos a congelar en lo que planeamos. El tema Sí, es que nunca planearon. claro. Y hoy es impresentable, a lo mejor los votantes más jóvenes no lo tienen tan claro, pero los mayores sí. Es impresentable que tú seas un panista de cuna y que te vengan a decir que votes por el PRD y el PRI Sí. mientras tanto. Y lo mismo para el PRI, ¿no? Y lo mismo para el PRI, que además fueron la estirpe más alta de la política y hoy le diga, ¿sabes qué? ¿Sabes dónde lo vi yo? Sobre todo en la distribución de las candidaturas. Sí. Porque entonces el PAN, la verdad es que de esos tres es el que más puede presentar algo y al PRI pues lo tenían que sobajar. Y el PRD, pues como tú dices, nomás la familia ahí Que la entre estrategia ellos. era la supervivencia, La ¿no? supervivencia, lo que decíamos, ¿no? Escuchaba a Viri Ríos hace poquito, justo en estos programas post-elecciones, y decía, ellos están a gusto, Alito y Marco y Zambrano están a gustos porque al final ellos van por el fuero a través de la votación, no les interesa tanto un proyecto. Entonces, viene este proyecto de Xochitl comandado por estas, y además por el susurro de Claudio X González, que el pedo no es ese, el pedo es que se lo quieren vender al pueblo como que no es así. Ese Claro. es el problema, creo, de la oposición. Si tú llegas y presentas un proyecto y dices, lo que hizo Milei en Argentina, somos unos descarados y aquí está esto, ¿le jalas o no? Y la gente jaló. Pero acá no queda muy claro eh, qué es lo que quieren representar y creo que ese es el gran fracaso que enarbolado con el hecho de que Xochitl, pues la verdad es que no tiene tanto trabajo político. Destacó por unos tweets que de pronto rebotaron Sí. bien, ¿no? Y que coincido también con la gente que por ahí señala que Andrés Manuel fue perfilándoles que esa podría ser su candidata y en un ingenuo intento la Claro. presentan a ella como para decir, ah, es que es el némesis del presidente, ¿no? Y yo no sé si quería ganar. Pues sí. O sea, no sé si el plan era que ganara, ¿sabes? O sea, lo pienso ahora que quieren revisar el 80% de las casillas y que están alegando fraude y bla, bla, bla.
Siento que eso más bien lo están haciendo como para respaldar un poco a sus Mm, votantes, mm, ¿no? Que ujú, ahora hablamos de eso, ujú. pero yo no sé si querían ganar. O sea, yo creo que más bien ellos estaban... alguna vez lo vi, pero era de esas cosas como que medio no sabes si es fake o no. Ajá. Pero que en una entrevista como que no se había dado cuenta que ya había empezado a grabar y decían, yo voy por mi 23%. O un número en donde llegaba a lo suficiente en cámaras para tener hasta cierto punto de Ah, plurinominales, ok. ¿no? Entonces no sé si a lo mejor ese realmente era el proyecto, Pues ¿no? yo O creo que a sea, nivel presidentes de partidos, sí. sí, sí, definitivamente. Sí. Definitivamente, a niveles de partidos sí. Incluso oía a Marco Cortés hoy en la mañana que decía, no, pues estamos muy arrepentidos, actuamos muy mal, no hubo la suficiente preparación, bla, bla, bla. Pero lo que ya no dices, bueno, pero me voy al Senado unos Pero ahí los años. dejo con mi Sí, pues cargo, sí, ¿no? claro. ¿Qué le harías tú a la oposición? O sea, si te contratan, güey, te dicen, a ver, siéntate. ¿Qué pedo? ¿Qué se puede hacer? Yo, por lo menos, una cosa que diría es que el PAN vaya solo. Sí, Que el PRI se haga bolas y a lo mejor nos acompañamos, pero no como esa coalición que va junto para todos, sino que el PAN marque la ruta. Y digo el PAN porque es el que más fuerza tiene. ujú. No sé si le alcance, pero de entrada que se separe esa coalición. Mira, o sea, justo eso decía Damián Cepeda, o sea, ¿Damián Cepeda? Sí, también Sí, se peda, Damián sí. Cepeda. Que justo decía que tenía que venir una refundación del PAN. Y yo creo que el PAN no todo es malo en el PAN, con todas las muchas cosas malas que Ujú. tiene. Yo creo que tiene una gran escuela de cuadros y tiene una gran formación de cuadros políticos. Yo creo que es algo que debe de rescatarse. Si yo estuviera en el PAN, pues haría por ello. Eh, Eso y sí, definitivamente ir solo, porque esa manera en que se unieron de manera totalmente, Sí. o sea, irracional, ¿no? Y yo creo que el PAN, te digo, tiene lo suyo ahí, tiene su sector. No sé si le alcance para ser presidente de nuevo, porque, pues no sé, es que Morena movió el tablero de una Sí, manera horrible. muy, muy brutal. Que también, mira, yo creo que una salida del PAN. Mira, ¿qué pasa con Morena? Morena tiene cuadros comunistas, hay que decirlo así, y Sí, no es el espanto de lo que nos quieren claro. decir, pero tiene cuadros comunistas muy fuertes, que son moderados en la medida en que el proyecto se presenta. Yo creo que con el PAN tiene que pasar lo mismo. Vamos a moderar los cuadros más radicales y conservadores para Claro. presentar la propuesta más limpia que podamos presentar. Y de la misma manera que en Morena dicen, ay, es que hay comunistas y hay esto, pues sí, pero se logró rebajar, ¿no? Como si fuera agua o como si fuera tinte, se logró rebajar para presentarlo en su forma más para las masas. Y a partir de eso yo creo que una de las vías es que el PAN, rebajando esa propuesta, logre generar esa apertura. Pues es que no sé si el tiempo le pasó encima al PAN y pueda mantener esta idea de familia que tiene. ¿Sabes? O sea, Sí, no sé si ese sea todavía un valor vigente. O sea, hay mucha gente que lo tiene, pues. O sea, si hay mucha gente homofóbica, si hay mucha sí, gente que está en contra de los derechos sí, reproductivos, si hay sí. mucha gente así. Pero no sé si lo suficiente para poder volver a tener una mayoría. Mm, Ojalá que no. sí. Y no sé si el PAN piensa en que pueda ser quizá un partido de nicho Y mantenerse y así, mantenerse así, ¿no? No sé. como en España. Pues sí, sí, sí. Puede ser, no lo había pensado de esa manera. Porque refundar al PAN y dejar de lado el tema como de la familia No, se tradicional, te va pues es los que es otro fuertes. partido, claro. Sí. Entonces no sé cuál sea la solución ahí. Sí, está complicado y ellos mismos están sacudidos Sí, Y justo esto que dijiste bien importante, ¿no? Defender al votante. Yo creo que lo hacen no porque creen que hay fraude, sino porque al final no, fueron impulsados por una fuerza que les exigió que frenaran a Morena. Entonces, en ese sentido, por dignidad, lo que hizo Taboada me parece muy digno. Abren una página y le dicen a la gente, claro. vamos a cotejar las sábanas de las casillas. Y ahí está la gente como un ejercicio democrático para decir, bueno, aquí está, y al final defender al votante y decir, dimos la lucha Claro. institucional hasta el Sí, final. porque el mismo día de las votaciones yo empecé a ver unos TikToks de gente muy enojada, gente blanca muy enojada, que justo decía eso, es que nosotros confiamos en ti, Xochitl, nosotros confiamos en ti, y tú fuiste la primera en aceptar que perdiste. Digo, tenía una ventaja de 30% Sí, Claudia, que no iban a remontar de ninguna sí, manera. sí. Eh, y bueno, justo como para respaldar a su votante y mantener ese cierto nicho que consolidaron, pues Sí. yo creo que hacen este tipo de cosas, ¿no? Que
lo que nos lleva a hablar de los momentos en el INE, los ejercicios en el INE, que es muy importante que la gente no sepa, que lo sepan allá en casita. Que no es obligación, pues, pero sí mucha gente lo ocupa para desinformar, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es que sucede esto? Suceden las votaciones. Después, a las 6 de la tarde, que hay una franja horaria también, por eso tarda un poco en declararse El cierre la total. presidencia, y sí se pueden empezar a declarar gobernadores, ¿no? Eso Sí. es porque hay otro uso horario. Cierra la casilla, empiezan a contar los funcionarios de casilla y sale esta primera acta, ¿no? Entonces hay tres ejercicios. El primero es el conteo rápido, que es una serie de casillas seleccionadas al azar, pero que hacen una muestra válida, Sí. que permiten saber cuál es la tendencia de las votaciones. Puede cambiar, sí, 30 puntos no cambia, Sí. pero, por ejemplo, cuando fue la votación de Felipe Calderón, sí no era totalmente definitivo el conteo rápido, Sí. porque era una cosa de 1.5%, ¿no? Es el primer ejercicio que en esta ocasión funciona a la perfección, porque el margen era muy amplio, ¿no? ¿Cuál es el siguiente ejercicio? El PREP, que como van saliendo las sábanas y como van saliendo las actas, se van mandando y así se van contabilizando. Hay quien dice que la tendencia con la que empieza es con la que termina, pero bueno, eso puede ser o puede no ser, ¿no? Nunca hay cambios como tan abruptos Tan más que el de radicales. Calderón, que bueno, Sí. o sea, ahí se alegó fraude también. Que es un momento en que se cruzó, que mucha gente que sabe estadística, muchos especialistas en estadística decían que eso no sucede, no pasa. Sí. Pero bueno, pasó. Como haya En sido. este momento, pues se mantuvo la tendencia siempre, ¿no? Que justo la gente ahí es cuando tenía como mucha confusión porque decía, ¿por qué si tenemos el 5% de las actas computadas ya se declaró una ganadora, ¿no? Exacto. Bueno, pues porque existe el conteo rápido, ¿no? Sí. Y el tercer acto, que es como la parte ya más sólida, son los conteos distritales, que es cuando ya se tiene con todas las actas, eso ya se computa y ahí ya hay como una cosa definitiva, ¿no? Ahora, veía también que si se rebasa el tope de campaña, se puede volver a hacer la elección siempre y cuando se compruebe, cosa que es Primero. muy difícil, Sí. ¿no? Sí. Y en segundo lugar, que haya una diferencia de 5%, lo cual tampoco es el supuesto, ¿no? Y otra cosa de las que alega la oposición, que me parece que pues es totalmente populista en este caso, es que hubo intervención del crimen organizado, ¿no? Entonces, bueno, pues esto pudo ceder o pudo no ceder. ¿Es representativo o no? Pues no lo sabemos. Y además, ¿cómo determinas ¿Para quién a quién benefició? apoyó Sí. el crimen organizado, ¿no? Sí, que es el tema con las votaciones y el derecho electoral. La base del derecho electoral, sobre todo en estos tipos, prevalece a que el voto de la gente sea respetado. Ujú. De tal manera que tú no organices un desmadre en una casilla con el objetivo de perjudicar a todos. Claro. Y en ese sentido, justo, pasaron varias cosas. Número uno, esta victoria tan aplastante te permite justo desestimar, ok, supongamos que se compró el 5% de los votos. Por más que haya hecho y se tengan que sancionar a las personas responsables, Claro. no estoy diciendo que esté bien, no es suficiente dentro del derecho electoral, no lo digo yo, para tirar una elección porque Claro. significa que no incidió en la selección. Número dos, en el caso de que pueda haber errores, puede ser real que hayan registrado 102 votos y hayan sido 104, Sí. pero también es importante decir que es un ejercicio ciudadano. A este Claro. paso que tú señalaste de el conteo, también hay que decir que se alenta porque hay observadores de partidos. Sí. Y si ellos identifican, oye, este no lo contaste bien, se tiene que volver a contar. Y eso Claro. tiene el lado malo de que se tardan más, no es culpa de ellos, están ejerciendo la democracia, pero también tiene el lado bueno de que puedes darte cuenta de que va preverificado. No se pueden poner en todas las casillas porque implicaría una superestructura, pero están ahí. Entonces ya hay un primer indicio de varias personas que vieron cómo las casillas eran, los votos eran contados y se mandaron. Luego está la revisión de las sábanas que permite a todos públicamente ver. Ujú. Y luego está este paso que dijiste. Entonces, yo creo que alegar fraude o alegar que las cosas se hicieron mal, primero es una contradicción porque el propio PAN tuvo una presidencia que estuvo plagadísima de estos hechos. Y número dos, es un berrinche y no reconocer la derrota. Yo creo que Claro. entre más rápido reconozcan la derrota y se reestructuren, podrán entender la sacudida. Indicio de que no han captado cómo funciona esta onda, porque lo primero que Claro. hacen, no Taboada ni Xochitl, yo coincido en que lo hicieron muy bien al hacer su proceso democrático y decir vamos a defenderlo, sino de estas voces, que ahorita platicaremos más adelante,
me parece que se acercan más a la ultraderecha susurrándole a esta coalición que en sí la coalición hablando, ¿no? Claro. Nada más que en ese intento de lo que decías de la marea rosa y la coalición tratando de definir quiénes son, yo creo que mezclaron agua con aceite y se dieron cuenta que la ultraderecha va por su cuenta, puede retomar algunos argumentos, es decir, la coalición y la ultraderecha tienen en común que quieren quitar a Andrés Manuel, por ahí lo quisieron juntar. La coalición y la ultraderecha quieren vincular a defender al INE, por ahí lo quisieron juntar. Pero ya en estas situaciones, cuando ves todo el racismo y clasismo que denota este tipo de publicaciones y alegar que es fraude y que nos robaron y que no cuadra y eso, lo saca completamente de la jugada. Otro elemento que quería mencionar también, que está relacionado con esto, pero más bien con el tema anterior, que era terminar de decir los proyectos, pues es el elemento Maines, ¿no? Que por ahí una de las cosas que decían, los de Morena decían, si votas por Maines es un voto para la coalición, ¿cómo se llama la coalición, por cierto? La de PRI, PAN, PRD. No sé. Yo me quedé en algo por México, pero no estaba seguro. ¿Verdad? Bueno, ¿va por México? Sí, o va por México, Tal una vez. así. Los dos decían que le regalabas un voto al otro. La realidad nos demostró que ni con ese 10% que tuvo Que fue un 10.4, que es un chingo, Que fue un montón. que tuvo Maines, bueno, Movimiento Ciudadano, ni le alcanzaba al PAN para rebasar, ni le alcanzaba, ni servía para Xochitl para decir que fue aplastante, porque ya fue aplastante. No fue un factor determinante para el caso de los dos. ¿Tú cómo viste el proyecto de Movimiento Ciudadano? Pues muy particular. Movimiento Ciudadano me parece un partido extraño porque se está formando también, ¿no? Tiene dos facciones muy grandes, o sea, creo que sí está partido en dos. Una parte de lo de Dante Delgado y lo de Enrique Alfaro, Exacto. que pues es una parte, no sé de dónde venga Alfaro, pero digo, en Guadalajara sí ha tenido muchas ondas muy autoritarias, Sí. muchas ondas como que le Chueconas gusta mucho la también, policía. sí. Y está la facción más bien del norte, ¿no? Bueno, más al norte, como Sí. Samuel García, Mariana Rodríguez, el mismo Maines, que me parece que estaba en ese lado. Y el cual también me parece extraño porque no sé si viste la última noticia que le sacaron a Samuel García que un rancho de 108 millones de Cabrón, pesos, no, no, una no, no, cosa no. así por el estilo, ¿no? No, Son extraños, digo, un equipo de marketing pues maravilloso, ¿no? fuerte. Que también pues habla de la inexperiencia del electorado, yo creo. Mucha gente sí iba por la Por el canción más que por las fosfo, sí. propuestas. Pero estaba muy bien hecho, o sea, por ejemplo, ve las partidas de las playeras de Morena, son horribles, ¿no? O sea, solo Sí, tienen el sí, nombre sí, así del candidato y son muy feas. sí. Las playeras que hacía Mariana Rodríguez, pues están bien chidas, ¿no? El hecho de que podían de alguna manera homologar los estilos con los candidatos, entonces veías al síndico regidor de Juanacatlán, también con su sombrero Sí, sí, naranja sí, y sí, esa sí. cosa, pues me parece Bigotazo que y sombrero, estaba como muy bien todo. hecho, ¿no? Pues, yo creo que Mariana no le alcanzó en Monterrey. Yo sí creo que por ser mujer, ¿eh? O sea, Adrián de la Garza me parece un buen partido, pero yo sí creo que no le alcanzó a Mariana por ser mujer. Eh, pero me parece un partido todavía extraño, Movimiento Ciudadano. Creo que sí tiene ciertas posturas como muy claras, lo cual me parece que ya lo pone un escalón arriba de todos los demás Sí. partidos, porque o sea, yo en los debates ni siquiera sentí que Claudia como que hiciera alguna propuesta, ¿no? Como vamos a seguir el camino de Andrés Manuel, bla, 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 ¿no? Y Xochitl decía, no, pues vamos para el otro Sí. camino, cualquiera Lo que que sea, dijo ¿no? ella, no, lo Ajá, otro. exacto. Y en cambio, me parece que sí, Chertorivsky y también Maines sí hacían ciertas propuestas, como en el uso recreativo de las drogas, como en parar la militarización. Por ejemplo, es que justo ese es un tema, ¿no? En cuanto a propuestas, el PAN ni siquiera dijo parar la militarización, porque la militarización empezó con el Con PAN, ¿no? ellos. Entonces, yo creo que hay un sector muy importante del PAN interesado en la militarización, o sea, eso no les disgusta. En cambio, me parece muy loable que Movimiento Ciudadano sí haya dicho, no, la militarización en la seguridad no va, ¿no? Eh, pues en ese sentido me parece importante. Yo creo que el análisis tendrá que ser cómo se comporta en cámaras, ¿no? Pues ya decía Maines que él sí hizo muchas propuestas. Sí. Pues en ese sentido, ver si siguen en ese camino para que se puedan consolidar como una oposición, pero no lo tengo muy claro. No sé qué vaya a pasar políticamente en el país. Es muy difícil como cambiar la intención de 35 millones de personas que ya vivieron un sexenio con esa Sí, o política, sea, ¿no? ya tienen calado lo que les gusta. Sí. Yo con Movimiento Ciudadano, dice
Atolini para burlarse dice que Movimiento Ciudadano es una página de Facebook que se salió de control y que llegó muy lejos, ¿no? Yo creo que sí, bueno, no olvidar que Movimiento Ciudadano apoyó a Andrés Manuel Claro. ¿cuál fue? ¿En la primera? ¿En la Que segunda? era, no me En acuerdo, la hace primera, dos, ¿no? cuando Morena todavía era un movimiento como tal, no un Y partido. Movimiento Ciudadano era acción, no, Convergencia, Convergencia. convergencia Ajá. antes. Y, o sea, que tienen una línea, digamos, en el espectro político sí puede ser un poquito más a la izquierda, Sí, centro-izquierda diría, ¿no? sí, Una cosa así. Yo a Maines lo ubicaba más por su trabajo en la Cámara que no me imaginé que fuera a ser presidente. De hecho, claro. las Bueno, primeras no fue. semanas, me acuerdo, bueno, sí, que candidato a presidente, ¿verdad? Sí, en mi mundo paralelo ganó y mi voto sirvió. Y escuchaba, me acuerdo que me fui a cortar el cabello y el señor decía, ¿y este Maines qué? Pues no lo trajeron, ni quien lo conozca. Y en ese sentido, la campaña que le hicieron, que me parece maravillosa, pues ayudó a posicionar un Sí, Maines que hoy te puede competir sí, Senado fácilmente, no sé si una gobernatura o una cosa así, pero ya lo claro. coloca dentro de Movimiento Ciudadano como un referente, ¿no? Ujú. Por un lado. Y por el otro lado, justo tenía como el lado malo de Movimiento Ciudadano el perfil de Alfaro, de Enrique Sí, Alfaro, peleándose con la UDG todo el tiempo, esta imagen autoritarista, pero también con un manejo de redes interesante donde sí, casi a todo mundo le contesta, ¿no? Para bien o para mal en Facebook. Entonces tenía como esos referentes. El de Samuel, la verdad es que no lo seguía más como por la dinámica de redes que hicieron que por a nivel gobierno. Y en ese sentido, voté por Maines porque dije, me parece una propuesta primero congruente. Ellos dicen, vamos por aquí, ¿no? Y segunda, dije, son los únicos que creo que a lo mejor en 6 años, si se ponen pilas, pueden construir una estructura ideal como para decir, vamos a competirle. No sé si le alcance, pero sí para posicionarse como cierto freno. Entonces, de manera general, me parece un partido que promete, justo como sí. dices, en ese intento de construirse, promete, pero también su apuesta de ellos, creo, digo, claramente Maines sabía que no iba a ganar ni siquiera competir, pero creo que sí le apuestan bastante a que los nuevos votantes sean Ujú. su estructura, ¿no? Niños y adolescentes perfilándose a conocer el fosfo como una estructura y eso puede darte frutos, o sea, Claro. si sabes ser paciente, a diferencia de la coalición PAN-PRI-PRD, estos güeyes saben ser pacientes y decir, ahorita mantenemos el registro, nos posicionamos dignamente, que en votos tuvieron más que, o sea, a nivel partidos tuvieron más que el PRI. Mira, Movimiento Ciudadano 5.832.000 y el PRI 5.411.000. Entonces se coloca como la Qué tercer fuerte. fuerza Sí, de Movimiento Ciudadano. Si lo saben aprovechar, claro. les va a ir bastante bien. Y de lo de Mariana, pues sí, fíjate, no había pensado ese pedo de que porque fuera mujer. Es que Monterrey, a Y mí ahora, déjame acotarlo, ¿eh? sí, Porque sí, si sí. dice que, si digo que es porque fue mujer, ya No, me claro, funaron, claro. sino porque el electorado de Monterrey no Sí, quería que gobernara una sí, mujer por un perfil machista. claro, Eso claro. quería decir. Aclarado este recorte que Sí, pudo haber sido sí. utilizado para otras cosas. A mí Monterrey me mama, me fascina, güey. De No, verdad es lo que le han padrísimo. ofrecido al país en tema cultural. Claro. Lo platicamos en otros espacios, ¿no? Esta ola de músicos que llegó ahora en tema podcast y el tema creación de contenido. Sí. Y eso me ha ayudado a acercarme a tratar de comprender el fenómeno Monterrey, ¿no? Y sí, fíjate que es un Son bien factor. diferentes. Son súper diferentes. Incluso su diputado federal que salió con Adrián Marcelo, este Waldo Fernández, creo que Ujú. se llama. Un perfil totalmente diferente. O sea, como que tocaba en momentos muy precisos estar cerca de Morena, pero realmente era una cosa totalmente diferente. O sea, sí Sí. era una cosa de que, por ejemplo, justificaban los apoyos sociales, pero decían, es que si o no, usted trabajó toda su vida, a la gente de las 60 años, 60 y más, ¿no? Y decían, no, pues sí, yo trabajé. ¿Y qué? ¿No la aseguraron? No, pues no me aseguraron. Ya ven, pues eso es lo que hay que componer, gente que trabajó, Sí. no sé qué. Era un perfil bien, bien particular. Y que en la estructura nacional se ve como Monterrey abrazó, primero por consecuencia, porque pues si llega el presidente, aunque no estés de acuerdo el Claro. Estado, pero muy con su lógica. Creo que Monterrey, Jalisco más o menos, pero sobre todo Monterrey es el referente de decir, está chido tu desmadre nacional, pero Sí, acá tenemos estas reglas, ¿no? Y tenemos claro. esta forma de vida y por aquí vamos. Y lo ha mantenido. Ahora la alternancia fue precisamente con Movimiento Ciudadano, pero allá todavía estamos hablando lo mismo que Coahuila, ¿no? Estamos hablando de que el PRI domina, o sea, tiene una fuerte estructura el PRI que te habla de que Monterrey como que dice, no lo digo despectivamente, pero como que va pasitos atrás, dice, espérate, Sí, espérate, o sea, allá estás discutiendo eso, acá estamos hablando de otra cosa. claro. Y eso es bien interesante y culturalmente me gusta mucho eh, como descubrirlo, como verlo en sus charlas, porque sí andan en otro pedo, o sea, Totalmente diferente. Sí, te digo, yo lo vi mucho con su diputado. Sí, era una cosa como
totalmente diferente. Y se vio también en la relación con el presidente, ¿no? O sea, creo que hubo buena relación entre Sí. Samuel García y Andrés Manuel. Y sobre todo se tocó en el tema de la Tesla, De ¿no? Tesla. De la planta que iban a hacer, que ya no sé si va a ser. Sí, no creo. Pero justo eso, como que Andrés Manuel entró con mucho respeto, incluso a Monterrey. Dijo, no, no vamos a cambiar nada, nada más vamos a apoyar lo que tengamos que apoyar, que decida el gobernador, y aquí Sí, está, trabajamos juntos, ¿no? sí, exacto. Pasando al caso de la CDMX, compitieron Clarita Brugada Sí. y, ¿cómo se llama? Mauricio. Eh, Santiago, Santiago Santi, Taboada, Santi y Clarita. Iker. Eso es como Santi, de una Iker, pareja que Ana se conoció en Sofi. la primaria, Santi Sí, y Clarita. Y luego ya se pelearon y compitieron. sí, Con un proyecto yo creo más definido que a nivel federal, el mucho PAN siendo el más. PAN, Sí, gobernando la coalición y declarando este pedo. Y la CDMX, pues con un contexto en el cual ha sido gobernado históricamente por la izquierda, tratando de prevalecer. Lo que sí me gustó es que fue rayando, no fue tan clara, ujú, no fue tan clarita la victoria. Y en ese sentido le da una oportunidad. Yo creo que eso está chido porque le da una oportunidad a los gobernados de ser gobernados mejor. claro. Quiero pensar que se la piensa un poquito el que están en turno y decir, bueno, a ver, las cosas que la cagamos vamos a corregirlas porque si no podemos perder Claro. la gobernatura, ¿no? Sí, que a mí, digo, tampoco sentí como tan sólido el proyecto de Taboada y resbaló. Yo creo que su gran resbalón, igual hasta si no ganaba, ¿eh? El tema del metro, Ujú, que sí lo dijo. O ujú. sea, después echó para atrás, Y luego reculó. pero bueno, sí lo dijo. A mí el proyecto de Clara sí me gusta mucho. Sí, me parece que tiene una cosa fundamental y me parece que tiene grandes ideólogos detrás, o no sé si ella misma. Pero el tema de las utopías a mí me parece maravilloso. El tema de que puedas solucionar una necesidad de la gente, como son las lavanderías, por ejemplo, y que al mismo tiempo les permitas irse a ver una película, les permitas ir a tomar un curso, les permitas tal cosa, me parece una cosa maravillosa porque tiene que ver con el ocio Sí, de la clase obrera o de la clase sí, sí, sí. económicamente más complicada. Eso me parece una cosa maravillosa, porque creo que todos los gobernantes, y quizá por un tema operativo, ven por la subsistencia, ¿no? Y me parece que ver por el ocio de este Bastante rango digno. económico de personas me parece una cosa maravillosa, ¿no? Sí, Ofrecerles una cosa diferente, ofrecerles una cosa a la que de alguna manera quizá no podrían acceder sin ese tipo de apoyos, me parece una cosa muy bonita, ¿no? En temas de movilidad, pues también parece que sí ya le van a meter un poco más al metro, que es un monstruo, güey. no, O está cabrón. sea, Está cabrón. toda la gente que lleva de un lado a otro. Y yo creo que sí se ha vuelto un transporte indigno, güey. O sea, a ciertas Sí, horas del día sí es una cosa que te empuja el pinche policía para que entres y una cosa sí, no, desastrosa a la que sí hay que meterle mano, ¿no? Que también está tocada por el tema de su sindicato, que siempre vuelve más complicadas las eso. cosas, pero de cualquier manera yo creo que hay que buscar sí resolver muchas necesidades del metro. Y me parece una persona, pues te digo que es increíble que eso sea como lo que pueda definir, ¿no? Pero sí me parece una persona decente, clara, abogada, Sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece el proyecto más sólido políticamente, como de todos por los que voté. Y ese sí, ese gobierno sí me emociona un poco, ¿no? A pesar de que yo soy de Tlalnepantla, No, pero no, pero pues vivo la mucha correlación vida en la Ciudad de México, entonces me es parece ahí. un gran, gran proyecto. Sí, el caso del metro, yo al principio sí me creí el cuento de que no lo había dicho hasta que ya pues las redes te hacen ver el contenido. Y creo que son cosas buenas que parecen malas, porque por supuesto que Claro, todos quisiéramos que el presupuesto del metro fuera mayor y lo más sí, natural es cobrarlo. Pero históricamente ha sido una manera con la que no te puedes meter. O sea, como que claro. la gente dijo de aquí no, si el cambio de 3 a 5 a Mancera salió limpio el cabrón, porque no era una jugada menor, pues de 5 a 20 ya te rompe la madre. Sí. Y sí creo también que se ha convertido en algo muy complicado. Antes apretado, pero avanzabas y sabías que al menos te subías. Hay gente que ya no se puede ni subir. Ujú, Pero también viene del tema de que mantener al metro es caro. O sea, muy realmente es un caro. monstruo que te exige demasiado dinero, que obviamente no tiene correlación con cuánto pagas por más que paguemos de 3 hace Claro. unos años que subió de 3 a 5 pesos. Y luego, como dijiste bien, está el factor sindicato que la neta ha presentado un montón de anomalías y ha presentado un montón de cosas en las cuales se ha demostrado que quiere detener, ¿no?, los cambios que se le están haciendo. También está otro problema muy grande, esperemos que ahora se pueda solucionar, que es la relación Ciudad de México-Estado de México para Ujú, aquellas líneas que Pantitlán o Ciudad Azteca o Cabeza de Juárez, que te vinculan con el Estado de México y te obligan a compartir el presupuesto. Que antes desde la postura del PRI era, pues a mí me vale, ¿no? Si está de tu lado, no lo hacemos. claro. Esperemos que ahora con la maestra Delfina y con Clarita, pues se puedan sentar a discutir ese tipo de cosas. Yo la neta no estaba tan cercano al proyecto de Clara,
Porque como que en ese lapso Andrés Manuel sexenio no me puse tan cercano a, digamos, falté a mi responsabilidad política, está revisando, pero sí veía el madrazo de las utopías y esto que dijiste es Sí. bien interesante. El modelo tradicional era que a la colonia le haces un parque donde le da el sol todo el pinche día, los niños no se pueden subir y en la noche la gente se está drogando, a lo mejor hasta se Claro. convierte en punto de venta de droga. Y ese es el modelo tradicional. Por ahí a alguien se le ocurrió crear una cosa que eran parques de bolsillo que Ujú. no los vi que funcionaran. No. Eran de Aquí, Calderón esos. de Calderón, Ujú. órale. Ah, Para la estrategia contra el narco pensaba eso, ¿no? Como ah, que los parques de buceo podían servir. no me sabía esa. Sí. Vi hace poquito uno aquí que salía a caminar y pusieron estos que le llaman huertos verticales. Ajá. Güey, está todo sequísimo, estaba gente ahí como pisteando, no Chale. sirvieron. Pero ese era el modelo máximo al que podía aspirar, digamos, una colonia popular en el sentido de la recreación. Entonces, justo transformar la forma en la que le dices, oye, la recreación no tiene que ser un parque mal hecho para Claro. que tú tengas acceso a un deporte que a mí me encanta el fútbol, pero que tu única opción sea el fútbol y si no están los morros, pues activas las canchas de básquetbol y listo, ¿no? Sino el abanico de opciones, eso me parece bien interesante. Y viene desde el tema de atender los problemas desde las causas, ¿no? Claro. Porque es una realidad que si una bolita de morros están en la esquina, el mismo ocio los va a llevar a que de repente se metan en más problemas, ¿no? Y eso me parece bastante interesante. El proyecto del PAN, pues sí, justo, mira, no lo vi como tan claro, pero sí traían esta idea de que, bueno, si Taboada lo hizo bien en la Benito Juárez, el referente sí es la Benito Juárez, ¿no? Sí, pero creo. Pues es que creo que gobernar la Benito Juárez es jugar en Sí, fácil, güey. sí, sí, sí. O sea, la parte de blindar, es que, o sea, está bien. Para la Benito Juárez está bien. Blindar es una estrategia que puede funcionar. Pero ¿cómo blindas a la ciudad? Porque en la Como ciudad ya está blindas el Tláhuac, narco. por O sea, ejemplo. ya está el Sí, narco dentro. sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo lo blindas si vas a Se dejar a queda los malos adentro, adentro, sí. sabes? Entonces, esa estrategia de blindar, bueno, pues es segregacionista y muchas cosas, pero funciona. En la Benito Juárez funciona. En colonias como la Miguel Hidalgo, que la Miguel Hidalgo ya es un poco más complicada, pero funciona. Eso, pensarlo para una ciudad, pues Azcapo, no. por ejemplo, ¿no? O sea, Clara Brugada gobernaba Iztapalapa. Iztapalapa está mal, por supuesto. Pero es que Iztapalapa salía de un punto muy, muy, muy detrás que Sí. el que está la Benito Juárez, ¿no? O sea, por eso cuando comparaban indicadores, pues la verdad no me hacía mucho sentido. Y esa es la clave de muchas cosas. El proyecto de Andrés Manuel, si algo hizo, fue que avanzó, pero el tema es ese. Estábamos Claro. tan hundidos en muchas cosas que no le puedes prometer, utilizando la palabra, la utopía a la gente Claro. si realmente estábamos escaloncísimos abajo, ¿no? Y cuando haces esa comparación de, bueno, ¿dónde estabas con cómo avanzaste? Pues a lo mejor si se quiere crear el sistema de salud, como decía, como Dinamarca, Ujú. pero estábamos muy abajo, Claro. partiendo a mí me consta como personas como Franquito, Franco Navarro, un amigo, le están metiendo justo para quitar a los aviadores, por ejemplo. Claro. Pero el tema es que estabas tan hondo en la corrupción que primero tienes que sentar las bases y luego ya decir para adelante, para dónde. Acercándonos un poco al final, pero Ahora, sin pero dejar... Ah, no, espera, dale, dale, porque dale. creo que también Clara va a tener una cosa muy positiva, que creo que va a poder consolidar en un sistema muchas cosas que ya existen, como los proyectos pilares, por ejemplo. Ah, ok. Las escuelas de pilares son unas escuelas bien Están bonitas y cabronas, dan sí. cosas bien padres. Ahora, si los consolidas en cosas como las utopías, me parece que puede funcionar de mucha mejor manera, ¿no? Tiene un Y avance. eso, y además tiene mucha experiencia porque me parece que eso lo ha hecho muy bien en temas de movilidad. El tema del cablebús, el tema del Está trolebús cabrón de ese segundo pedo. piso, Sí. me parece que sí le dieron mucho dinamismo. ¿Qué digo? A ver, también es claro que la Ciudad de México puso como más énfasis en Iztapalapa porque pues yo creo que Mm. ya sabían Ya por iban dónde por venía dónde iba la el... Sí. cosa, ¿no? Pero me parece que al final es eso, o sea, te dan dinero. Como Ciudad de México, a Iztapalapa le dan dinero. Y puede hacer un cable bus que funciona para la gente, o como en Hidalgo puede hacer un pinche puente atirantado que te va a Sí, costar lo sí, mismo y sí. no va a servir para El nada, puente ¿no? del puente del puente, de verdad Sí, está cabrón que sí Pachuca es la ciudad de los sí, puentes, no, güey. mames, está cabrón. Luego yo iba a ver a mi abuelo, digo, contexto, Pepe es de allá, o bueno, no de allá, pero estoy viviendo No, sí, eres de allá. sí. Eh, y entonces iba a ver a mi abuelo y la ruta era una, güey, te marcaba algo, pum, 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 ya te la aprendías, pasaban 6 meses y otro, o te Sí, decía, mira, este lo están armando y está atravesando el sí, puente del totalmente. puente, es una chingadera. Para ir cerrando, me gustaría tocar dos temas. Uno, las campañas. Y dos, que se asoma la ultraderecha. Viene a ver qué les resulta. ¿Cómo Sí. viste las campañas? Pues te digo, las campañas bastante pobres, o sea, haciendo que Claudia Sheinbaum realmente, pues, como que ni hizo campaña, ¿no? O sea, como que ya lo tenía ganado. Y esa es una pues, gran virtud de Andrés Manuel, ¿no? Que funcionó. No creo que haya habido una campaña, no creo que haya habido propuestas. La oposición, pues eso es lo que tenía que hacer. O sea, yo no creo que su campaña haya sido infructífera.
yo creo que tenían mucho menos de lo con lo que terminaron. O sea, yo creo que el tema de la marea rosa y todo eso sí les benefició y sí les Sí, dio más votos. Imagínate cómo estaban o cómo hubieran estado sí, sin eso, ¿no? Y la campaña a destacar, pues realmente es la de sí, Movimiento Naranja, ¿no? Todo lo que hizo Maynes, pues además digo, no sé, porque es difícil saber cómo van a pasar las cosas, ¿no? Pero me parece que fue una campaña como relativamente honesta, me parece que las propuestas ahí estaban. Ahora, pues lo que te digo es eso, ¿no? Yo te puedo decir, sí, vamos a legalizar las drogas, pero pues, por supuesto ¿cómo? que este es un desmadre, ¿no? O sea, Claro, ya hay muchísimos intereses detrás y a lo mejor nunca hubiera podido hacerlo, a lo mejor ni hubiera intentado hacerlo, no lo sí, vamos a saber. sí, sí. Pero creo que las propuestas estaban en cuestión, pues en cuestión del electorado creo que es bien complicado. Creo que la gente que está con Morena está ciegamente con Morena. Sí, Sí hay un sector crítico, pero yo creo que es realmente pequeño. Eh, Había mucha gente que también, como que, pues, ¿cómo las obligas a votar por una oposición tan mala, no? La sí, verdad, o sea, yo sí hubiera considerado votar por una oposición si hubiera habido una oposición seria desde mi punto de exacto, yo vista. Creo también. que no lo hubo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, o sea, sí me parece que tiene que haber una oposición para que haya una vía democrática más fuerte del país. Creo que las cosas positivas que salen con estas campañas es que sí se politiza mucho más la gente. O sea, cada vez hay más votantes y cada vez más gente dispuesta a discutir, ¿no? El fenómeno de las cámaras de eco, pues existe, ¿no? O sea, si yo, en cuanto a cómo consumimos contenido, ¿no? Sí, te va a Si rebotar. yo consumo contenido de Morena, me va a salir mucho contenido de Morena, Sí, ¿no? Y entonces eso va a hacer que yo piense que mi punto es el correcto y no sí, voy a poder salir de ahí, ¿no? sí. Entonces, creo que incluso ahí hay ciertos avances. Creo que incluso en las publicaciones como pro Morena o a favor de la oposición, había gente diciendo como sus verdades ciegas y había gente que ya se metía a discutir. Entonces, yo tuve esa lección hace algunos años porque yo de antes pues tenía más tiempo y me metía como a pelear un poco, ¿no? Entonces en algún grupo, pero en algún grupo no sé qué, güey, de ropa de paca o no sé de qué chingadas, había gente que ponía así como de, pues yo creo que los homosexuales son una blasfemia, ¿no? Y entonces yo le dije, a ver, bro, pues ¿por qué dices eso? O sea, eso no es verdad. Pues la gente puede acostarse con quien quiera y pues, sigue siendo igual de válida y todo bien, ¿no? No, pues yo creo que tú estás mal y chinga a tu madre. Ah, bueno, pues sí chingo a mi madre, hermano, pero, o sea, lo que te estoy diciendo simplemente es una cosa que la iglesia no debería dictar tu vida y bla, bla, ¿no? Y entonces ya, o sea, como que ahí quedó la discusión, ¿no? Pues tampoco es, o sea, cuando uno entra en una discusión en internet para pelear con señoras y así, pues creo que no esperas Sí, ganarla. sí. Y yo, bueno, pues pasó eso y entonces, como el otro día me llega un mensaje y entonces era un morrito, o una morrita, no sé, que me dice, oye, es que leí tu publicación y fíjate que pues creo que yo soy gay y entonces pues me ayudó mucho lo que dijiste porque pues yo sí estaba preocupado de que yo fuera una Para un blasfemia. pecado. Entonces, pues como que me ayudó mucho lo que dijiste, ¿no? Y dije, ah, pues chido, Sí, ¿no? Pero entonces, una bala indirecta. sí, 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 justo. Y entonces creo que justo lo que sucede ahí también pasa en la política, ¿no? O sea, si hay gente que se dedica a decir, no, a ver, hermano, es que ya declararon una ganadora con el 3% de actas computadas porque existe el conteo rápido, que es esto, esto, esto. A lo mejor a quien lo publicó no lo vas a convencer Sí, porque es muy difícil también para la gente reconocer un error, ¿no? O sea, o decir, sí, la neta, la cagué, ¿sabes qué? Sí, publiqué una sí, sí, pendejada. sí. No la vas a convencer, pero a lo mejor sí hay gente que entra a ver ese contenido muy enojado y entra a leer los comentarios y dice, ah, cabrón, oye, Sí. pues sí, a lo mejor tiene sentido esto, ¿no? Creo que también eso va dando cierta madurez al electorado, ¿no? Sí, y que va generando justo ese impacto. En la medida en que desestimemos las redes o estos espacios, pues se consolidarán más las cámaras de eco. Claro, Entonces ese tipo de comentarios o entrarle al debate, pues sí, como dices, sin ganas de, sin la certeza de que vas a ganar, porque te llegan 10 y te dan en claro. contra. Pero fomentar eso. Ayer me pasó, justo publiqué en mi colonia el mapa de quién había votado por quién. Y el administrador, quisiera saber quién fue, me silenció los comentarios y se estaba poniendo chido, güey, porque la gente estaba dando Claro, posturas de, la verdad, unos sí manchados, pero otros generando el debate, que creo que era bastante necesario. Y pues no desestimar ese tipo de comentarios que pueden, como dices, claro. en una bala perdida llegar a ese usuario que llega, ya no va a comentar, pero va a ver los posts y Ujú. se va a dar una orientación y que medianamente puede ayudar a combatir las cámaras de eco, ¿no? Claro. Yo en el caso de las elecciones, pues sí vi que Morena iba en bajada en neutral, ¿no? O sea, un carrito en neutral en Sí. bajada. No se tuvo que esforzar mucho. Eh, no vi también ese impacto, ¿no? Andrés Manuel Esco con Claudio Sheinbaum era más moderado también en ese sentido.
Vi que ya le quisieron hacer su muñequito como Andrés Manuel y cosas así, que la verdad no va a tener ese mismo auge pop, porque hay que también decirlo, o sea, Andrés Manuel dentro de la clase política entra en la estructura de un rockstar, Claro. de un rockstar que puede generar un cambio muy cabrón. Entonces, en ese sentido, habrá que ver ese impacto. No creo que sea el mismo, no creo que se vaya a De repetir, ninguna manera. no creo que lo vaya a hacer de esa manera. Y eso se reflejó ya desde la campaña. Para mí la campaña más chida, la verdad, y lo digo de corazón, fue la de Pato Zambrano. O sea, de verdad me gustó. El güey, ¿lo viste por ahí más o menos qué hacía? Se puso a tapar hoyos de las Sí, calles, güey. sí. O sea, llevaba la bola. O sea, claro, con su show de traer las manos, Claro. sucias y la chingada. Pero se puso a tapar hoyos de las calles. Y en ese sentido iba, hacía recorridos desde la madrugada hasta la tarde y a escuchar a la gente. Y creo que eso es digno, porque justo antes de que Pato lo hiciera, vi como estos posts que no tienen dueño, pero se vuelven populares de que, y si en lugar de pegar tantas lonas, mejor nos tapan los baches y la chingada, yo creo que su equipo o ese güey Lo la agarró. cachó y se pusieron a hacerlo y a tapar baches Claro. y daba cuenta del fenómeno. Y una cosa que también me gustó es que el 3 de junio que terminaron las elecciones, ese güey volvió a hacer exactamente lo mismo que hizo antes, aún perdiendo. O sea, se levantó, volvió a hacer su recorrido por toda la ciudad, volvió a caminar las calles, pues como en una muestra de que con o sin el cargo yo voy a seguir Claro. chambeando, ¿no? No, ya lleva un chingo en campaña, también hay que decirlo, el Pato lo ha intentado por distintos partidos, ¿sí? Pero se me hizo la más prudente, la más chida, porque señaló los errores, señaló propuestas y sobre todo no gastó en otros lados. Digo, Claro. Movimiento Ciudadano por ahí más o menos lo hizo, de no ensuciar la ciudad, que qué cagadero de lonas dejaron. Sí, horrible. Pero Pato le apostó a eso, a gastar en la maquinita esta para tapar los hoyos y a comunicarse con la gente, entonces se me hizo la campaña más chida. Fíjate que me pone a pensar si las campañas sirven. Y sería interesante ver las estimaciones de las encuestadoras al inicio y al final. Sí. Porque no sé si realmente lo que sirva es el trabajo, como te contaba, de esta persona, Krishna Romero, que todo el tiempo está haciendo trabajo, o sea, y trabajo que se ve y pues me parece importante, ¿no? Tema, ya te decía, Reyes Magos, Día de las Madres, sí. soluciona cosas, ¿no? Lleva estos programas de salud visual, estos lentes de 100 varos y así, ¿no? Sí. Y, y digo, me queda claro que ahí se ganan votantes, o sea, pues para eso lo hacen, ¿no? Pero no sé si las campañas sirvan, o sea, sería valioso a lo mejor hacer el ejercicio con las encuestadoras para ver si algo cambia del inicio al final o realmente pues nomás estamos tirando Sí, dinero, ¿no? pues yo podría dos ejemplos. Digo, tú también como yo fuiste representante estudiantil y la Ujú. neta hacías campaña, pero en realidad lo que te ayudaba No, era a pues tu eran los votos banda de tus y correr cuates, la voz y esa claro, cosa era lo que te hacía ganar, que es un ejercicio micro. claro. Y a nivel macro, pues lo que pasó con Trump, que la gente en las encuestas decían una cosa, pero los votantes calladitos, un poco por Ujú, pena también siento, ¿no? De claro. reconocerlo, votaron otra cosa. Pero en el ejemplo este de ser representante estudiantil, pues sí, güey. Te recomendaban que fuera salón por salón y el discurso y estarlo preparando, pero ya en la práctica es operar. Claro. Operar y recordarle a la gente, oye, güey, hoy son las elecciones, vota por mí, este tipo de cosas que son las que te dan. Quiero pensar que a nivel macro por ahí también va la Pues quién situación, ¿no? sabe. Por lo menos en los puestos no tan grandes. Sí, sí. A lo mejor de presidente sí, ¿no? Pero no sé si en los Las diputados municipalidades y las locales, locales, ¿no? los municipales, no sé. No Sí, sé. tiene ahí mayor impacto. Porque creo que vas con por ejemplo, cuando recorren los mercados, pues te acercas con la gente que ya te conoce. Realmente no sé si convenzan a alguien, Eso, ¿no? güey, tú te tomas una foto, así, ¿no? Salimos y los dos Sí, juntos y la sí. chingada. Sale muy bien tu foto. ¿Y qué hace la gente? Ya se va y dice, ya se fue este güey, o sea, que vino Claro. nomás Ya por me la dejó mi foto. playera ya. Ya nomás estuvo chingando, o ni lo conozco, o entre ellos mismos, la gente, sabes que la gente tiene sus Sí, cábulas y mira, este cabrón ni vino y ahorita se toma la foto. Entonces te puede pegar claro, en Instagram y le metes publicidad, pero no es que convenzas a la gente del mercado que vote por ti, ¿no? claro. Eso es un tema de Entonces análisis. sí, ya se verá si no abrimos una encuestadora y le metemos. Sí. Oye, por ejemplo, antes de que terminemos, la de Massive Caller, güey. ¿Qué onda? La encuestadora de Massive Caller, que era la que le Ah, daba, fue la que se fue a la le daba chingada el que la... gane a Xochitl, le daba el Sí, gane a Taboada, le daba el gane así. sí, Cuando sí, dijeron sí. que se daban 6 de 8, digo, es parte del performance de las campañas y de los políticos Sí, el decir que ganaron impulso. todo, ¿no? Pero, pues, güey, yo creo que sí deberían sancionar ese tipo Sí, sí, sí. de encuestadoras, porque, o sea, totalmente mal. Y escuchaba una entrevista con su dueño, su presidente, no sé. Y decía, sí, nos equivocamos, metodológicamente nos equivocamos, no sé qué. Pero, pues, ¿qué consecuencia hay ante eso, Claro. no? Ya no me acordaba el nombre, es que sí vi un meme así de un güey con unas maletas y decía el presidente de Massive Caller Massive Caller. con el Pues, dinero de toda la oposición. pues con el dinero de la oposición, Sí, justo, que, ¿no? que al final es dinero público, ¿no? Claro. Ese es Sí, el sí, sí, pedo. claro. Sí, no había...
No me había topado. Es que por todos lados le llovió de verdad Sí. a la oposición. Oye, para finalizar, quería vincular justo lo que dijimos con el hecho de que quizá una de las vías de la oposición, y se vería sobre todo con la María Rosa, es algo que ya hemos visto en otros países que ha funcionado. Ya funcionó con Trump, la ultraderecha al Sí, acecho. Ya funcionó en Argentina con Milei. claro. Brasil. Bolsonaro ya pasó. Creo que en México no pegó ese. Salvador. El Salvador, con este Bukele. Ujú. Eh, y en México creo que se detuvo un poco por el efecto Andrés Manuel, que fue muchísimo más fuerte como para evitar esto. Pero en mediana forma ya habría avanzado. Recordar también que desde el perfil de los libertarios, teníamos compañeros libertarios en la Ujú. UAM, por ahí estaba, ¿te acuerdas cómo se llama esta morra que fue? Gloria Gloria Álvarez. Álvarez, Ajá. ¿no? Y que por ahí el PAN intentaba hacer una línea ¿Ella es con... mexicana? No, ella es hondureña, con temor a equivocarme, centroamericana. Por ahí, de Ajá. hecho, como que intentó hacer una campaña para Sí. ser presidenta, pero incluso compitió, por ahí que me corrijan, pero no la armó. Pero esa escuelita, al final, es donde estaba el Milei, Álvarez, este otro tipo. ¿Te ubicas a este hombre? Uno de Mucho, Colombia mucho también. más radical en el discurso. Es un vato que es muy bueno para debatir. Ujú. No recuerdo el nombre, lo voy a buscar. Está muy relacionado con ellos. Pero al final ya se veía la ultraderecha avanzando en forma libertaria o en otras corrientes. En México no alcanzó tanto, siento, por el fenómeno Andrés Manuel Sí. y porque estábamos también en una circunstancia nacional de un hartazgo distinto, ¿no? No es lo mismo que en Argentina estaban hartos de los kirchneristas a que acá Y el peso argentino se les había ido y a la el peso chingada argentino se había ido a también, la ¿no? chingada, ¿no? Cuando prometían sostenerlo. En ese contexto, en México nace una... ¿Te acuerdas cómo se llaman los güeyes que acamparon ahí Tenían un nombre, ¿no era antes de la Marea Rosa? Hubo güeyes que fueron a acampar, que eran casas de campaña vacías, Ah, lo fui a claro, sí es documentar, cierto. pero no me acuerdo cómo se llamaban ellos. No me acuerdo, pero sí ya sé Esa fue cuáles. como la primer asomada de la ultraderecha, porque el Sí. discurso era plenamente religioso y me atrevo a decirlo vulgar en el sentido de que no se prestaba para Ujú. una discusión, sino Andrés Manuel y el cacas y la chingada, ¿no? Claro. Y luego esta ala se incorporó a la Marea Rosa, que cobijó a un Lorenzo Córdoba que acaba de salir, Ujú. que por ahí algunos personajes panistas fueron a marchar, cositas así. Sí, sí. En Pero coches, ¿te ¿quién? votaron que iban a marchar en sus coches, ¿te acuerdas? Exacto, Sí. justo. Y que por ahí, la verdad, yo también sí coincido en el hecho de que fue un refresco a la democracia, el hecho de que por fin coincidieran en algo para decir, bueno, vamos a marchar Claro. para ponernos de acuerdo en esto. Y que la gente saliera a marchar, que era algo, a ver, la izquierda era la que marchaba todo este tiempo. Entonces, si estuvo tranquilo de marchas, sin demeritar, por supuesto, la marcha por los desaparecidos, la marcha por las que se acostumbran desafortunadamente a dar para exigir estos hechos, fue un sexenio tranquilo en ese sentido, ¿no? Y vienen por primera vez a gritar, pero luego te empiezas a dar cuenta que es un discurso de ultraderecha, Claro. que es un discurso que a diferencia de lo que estaban haciendo PRI, PAN y PRD, no le interesaba cobijarlos. Es, aquí está lo que yo, muy de la ultraderecha. Aquí está mi discurso, si quieres jalar, jala, y si no, lo Ujú. hacemos así. Y creo que sí está tomando bastante fuerza. Sí. En un contexto, digamos, en un caldo de cultivo donde no se está encontrando una suficiente fuerza y donde las alas más radicales de estos partidos de la oposición no se sienten satisfechos, yo creo que por ahí puede surgir, no sé hasta qué punto, pero la ultraderecha, no sé cómo lo veas tú. Sí, digo, pues es la historia latinoamericana, ¿no? Totalmente. Creo que no sucedió en esta ocasión y creo que Xochitl de ninguna manera es Sí, de ultraderecha porque ya lo decíamos, intentaba consolidar muchos sí. frentes, ¿no? Pero creo que sí, sí es la historia y sí va para allá. Yo creo que no sé si por los hechos o por la manera en que se comunicaron, mucha gente, y así se demostró en las votaciones, cree que no está tan mal el país. Sí. Pero en el momento en que se empiece a considerar que el país está mal o se llegue a un extremo en cuanto a violencia. Por ejemplo, el peso pues ha estado relativamente estable, Sí, muy a la gusto, la inflación neta. pues ha estado relativamente estable. Entonces, en cuanto se empiecen a perder esas cosas, en cuanto se pierde, digo, ojalá no pase, pero si se llegan a perder el tema económico, el tema de violencia, este tipo de problemas, sí puede haber una vuelta hacia la ultraderecha como ha pasado en toda Latinoamérica, ¿no? Y yo Sí. creo que esa sí la podría tomar el PAN. Tomar. Ese sí sería el nicho del Yo PAN, ¿no? siento que el pretexto puede ser la violencia. Sí, puede ser. Porque ahí fue donde ya se tenía el problema y con Andrés Manuel la verdad es que no cambió mucho. Claro. Sí se hicieron algunos pactos, que sería otro tema de discusión. Y creo que si no se mantiene o se cuida, puede ser por el tema de la violencia. Puede ser. Que lo retomen. Porque la neta lo de proteger al INE no creo que alcance No. para estirarse mucho.
los tiempos, digo, no es culpa de ellos, pero los tiempos les falló, pues ya se iba Córdoba. A lo mejor si Córdoba Ujú. hubiera ido entrando, hubiera sido una muy buena bandera, pero Y si hubieran perdido por poco, si hubieran perdido por poco en las también, elecciones, yo creo que a lo sí, mejor un sí hubiera dado más el 5%, tema ¿no? del Una INE, cosa ¿no? así. Pero con una votación así, pues no. Sí. Pero sí, yo creo que es un peligro latente. Yo creo que es un peligro latente. Sí, total. Yo creo que sí les alcanza para registrar un partido. Yo creo que va por ahí. Puede ser. Yo siento, a lo mejor alivianándose con lo que decíamos hace rato, ¿no? Ujú. Las declaraciones de esta Sandra Cuevas, Sí. orientando a que por ahí pudiera ser y que a lo mejor algunos personajes que no están tan cómodos con la coalición se pasen. Pudiera dar por ahí, pero no sé. Ojalá que no avance tanto. Sí, Porque ojalá que no. podría votar por el PAN, pero por la ultraderecha jamás. Sí, no. Jamás. Entonces, Sí, no, está horrible. pues muchísimas gracias, Pepino, por haber No, venido. hombre, a ti. Estaremos compartiendo en YouTube y en redes. Muchas gracias a quienes nos puedan ver. ¿Algo que quieras añadir? Pues nada, que una cosa que... Pues, o sea, no creo que Claudia sea una presidenta feminista. Igual dentro del espectro ideológico, lo que sea que esto signifique. Pero... Y digo, yo creo que no lo es porque sí gaseó las marchas Sí, feministas. O sea, sí, sí tuvo varios episodios así. sí. Pero en cuestión de representación sí me parece importante que muchas niñas en México y en otros países incluso vean que puede existir una presidenta. Eso Sí, sí, sí. en cuestión de representación me parece una cosa muy, muy, muy valiosa, ¿no? Sí, totalmente. Y que aunque fuera feminista, pues el cargo te obliga a volverte centro Sí, y no perjudicaría sí, sí, mucho. Pero sí, el hecho de que ya exista esta figura claro. que se repite para el caso de la... Habíamos tenido, además de Claudia y Clara, otra jefa de gobierno, ¿no? ¿Verdad? No, creo que no. Que eran puros hombres, tal vez. Sí, creo que sí. Bueno, en este caso se repite en Ciudad de México, pero tener ese fenómeno también es Candidata, no, ideológicamente. Rosario Ibarra de Piedra, Iba para alguna presidencia, vez, según yo. probablemente. Sí, ¿Sí? sí, Mm. para la presidencia, Sí, pero porque no. presidencia sí había estado esta Es Josefina Vázquez Josefina Vázquez Mota, Mota, sí. Margarita Zavala, con Bueno, sí, sus... con su bajada y Ujú. todo. Pero sí, es un refresco y la Sí, neta, independientemente de todo, aunque no sea feminista, pues es mujer. claro. Y eso le puede dar un recambio a la ideología y a la estructura Sí, del pensamiento político de que solo es para los hombres, ¿no? claro. Pienso que sí. Muy bien, pues cerramos con eso. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas Hasta gracias. luego. Bye. Muy bien. Ah, estuvo bueno, ¿no? Sí.